Suscríbete a la Panterita. El gusto de estar con Javier Acosta, dirigente del Club Guaraní. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Buen día. Hola, buen día, Bruno. Un saludo para tus compañeros y toda tu audiencia. Bueno, gracias, Javier, por estar al aire. Bueno, contanos, se dio un paso ya formal sobre Florentín con respecto a su transferencia a Vélez de la Argentina. Sí, la verdad que sí está bien encaminado a eso. Obviamente que no se puede asegurar nada hasta que no se estampe la firma, pero está todo por buen camino a priori, ¿verdad? ¿Está arreglado de palabra con la gente de Vélez? De palabra sí. Ajá. Él ya se va, ¿cuándo a sumar al equipo argentino? Él está por allá haciéndose pruebas médicas. Ya. Ya realmente está ahí y vamos a ver qué ocurre. Después de las pruebas médicas ya seguramente van a formalizar, ¿verdad? Lo más probable que sí. Uh-huh. ¿Él se va en condición de vendido? ¿En qué porcentaje? ¿A préstamo? ¿Cómo se va definitivo? Sí, va a adquirir la mitad del pase de Les Artes. La mitad del pase. Uh-huh. ¿Y están conformes, Javier, con esta transferencia? Porque Florentín es de la cantera del club, ¿verdad? La verdad que estaba justamente mirando un poquito, me preguntaban colegas yo sobre los montos y todo ese tipo de cosas, y hay veces que un jugador también ya necesita de repente cambiar de aire. Él ya se merece, ya hizo los méritos, y obviamente que cuando viene una oferta y se da esa posibilidad, nosotros accedimos un poco también porque él ya necesitaba un poquito dar un paso más en su carrera, y ojalá que sea de lo mejor en cuanto a su rendimiento ahí, y quién sabe, el día de mañana volver a ser vendido y ser tenido en cuenta por la selección, ¿verdad? ¿Cómo te va, Javier? Te saluda Fabio. Hola, Fabio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Javier, el tema del pago que va a hacer Vélez por el 50% del pase, ¿eso lo hace al contado o hay cuotas de por medio? No. En realidad no puedo hablar mucho sobre la forma de pago, pero al contado ya como le decía a un colega tuyo ayer, ya casi nada se compra al contado ahora. Uh-huh. Claro, o sea, serían en cuotas entonces. Por eso no puedo hablar mucho de los términos, pero yo te digo, yo me voy a comprar un kilo de galletas y ya compro a crédito. ¿Y el jugador por cuánto tiempo firmaría en principio? Creo que es un contrato de 3 o 4 años, no estoy seguro. Ahora, como te digo, seguramente se va a estar finiquitando eso hoy, pero creo que es 4 años. 4 años de contrato. Uh-huh. Él asegura también un poco una continuidad, o sea, algo firme, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí. Que asegura algo firme también él, digo. Claro, para su carrera es muy importante. Quién sabe, obviamente que también hay que ser sinceros en el sentido de que el mercado argentino es también muy vendedor, entonces por eso nosotros quisimos quedar con la mitad de la ficha, así como lo hicimos con Robert. Automáticamente al hacer un gol en Argentina es como hacer 10 goles acá. Sí. Entonces vos sabés, uno que tiene le dan otro valor en el mercado ahora, y ojalá que sea con éxito. Totalmente. Yo recuerdo el caso de Tacuara Cardoso, que fue vendido de Nacional y después en Newell's fue multimillonaria la venta, más de 11 millones de euros en su momento. En aquella época lo transfirió Newell's a Benfica, ¿verdad? Por eso cotiza mucho fútbol argentino y ustedes se quedan con el 50%. Así mismo, Bruno, esa también es la idea, ¿verdad? Ahora, Javier, el tema de Fernández Cedrés, él también podría ser vendido. De momento no tenemos ninguna oferta, ya me hicieron varias consultas sobre él, pero más que nada periodísticas. No tenemos ninguna oferta, ni siquiera de ningún club, en el sentido de sondeo sí, pero no tenemos ninguna oferta de ningún club. ¿A nivel local también lo sondean? No, ahora ya no. El año pasado sí, pero ahora ya no. Y en el caso de Robert Rojas, hablando de que tienen, ustedes el 50% tienen todavía de Robert Rojas, ¿verdad? Sí, todavía. ¿Y ya cobraron por la operación realizada? La verdad que eso se recurrió, creo que River recurrió al TAS, ya ganamos por FIFA, pero
pero realmente se recurrió al TAS. Yo creo que más que nada para estirar los plazos, porque son mínimas las chances de que puedan ganar, ¿verdad? Porque ellos aludieron a algo de pandemia, todo ese tipo de cosas, pero más que nada están estirando. Qué raro porque ellos venden jugadores, Javier. Sí, mucho, la verdad que mucho, y por montos muy altos. Sí. Cruz Azul mostró su interés por Roberto Choco Fernández, Javier. Es uno de los clubes que sondeó por el jugador, pero como dije también respecto a las ofertas, formalmente todavía no tenemos nada por ningún jugador. Y River no pagó ni siquiera una parte del pase, debe la totalidad del 50%, Javier. No, ya pagó una parte, todavía nomás no pagó todo lo que tenía que pagar. Ah, ya. Sí. Perfecto. ¿Y cómo marchan en cuanto a más incorporaciones? Hasta acá, ¿cuáles fueron las confirmaciones, o sea, las incorporaciones confirmadas? Bueno, está José Ariel Núñez, Jorge Mendoza, Walter Ortiz, Sergio Vareiro, Julio González. Y esas son las incorporaciones. Obviamente que vuelve Raúl de Fluminense. Hicimos la renovación de Fernando Fernández, Rodi Ferreira hasta el 2025 y de Ángel Benítez. ¿Y quieren incorporar a más jugadores? De momento estamos completos, Bruno. Como dije también a colegas tuyos, yo creo que si no hay mucho movimiento de mercado en cuanto a bajas, vamos a mantener el plantel que tenemos, y de hecho que todos ellos están viajando para Ciudad del Este. El caso de Raúl Bobadilla, ¿cómo está? Y él está entrenando con todos sus compañeros, está mostrando realmente una buena forma física, entonces vamos a ver si está poniendo a punto en cuanto a lo futbolístico. Esperamos que este semestre vuelva a ayudarnos con un nivel excelente como el que tuvo al inicio cuando llegó al club. ¿Es del agrado del profe Jubero tenerlo en el plantel entonces a Raúl Bobadilla, Javier? Sí, él está viajando con nosotros ahora a Ciudad del Este y está realmente, como digo, a la par de sus compañeros entrenando. ¿Qué hora el viaje, Javier? A las 12:30. ¿Y habrá amistosos posteriormente a este trabajo de pretemporada? Sí, realmente queremos hacer un par de amistosos. El tema nomás es que ahora con los casos que van subiendo también de este tema del COVID, tenemos que tratar de cumplir todos los protocolos sanitarios que la APF está exigiendo. Ahora tratamos de cubrir todos esos requisitos, entonces de acuerdo a eso vamos a ir haciendo los amistosos. El tema del sub-19, Javier, ¿qué saben con respecto a la reglamentación que se viene? Y la verdad que lo que sabemos es las informaciones periodísticas, y sí se habla mucho en ámbitos, preguntan muchos clubes también, me suelen llamar también a consultar sobre eso. Nosotros tenemos una posición bien clara en ese sentido. A nosotros realmente nuestra cantera es la que siempre fue nuestro caballito de batalla, y bueno, vamos a votar porque esa reglamentación se dé, ¿verdad? Como dije, yo creo que hay nomás situaciones más complejas que necesitan la formativa como para realmente mejorar, y no solamente darle minutos a los chicos, ¿verdad? Que es muy importante, pero ojalá que se mejore también en otros aspectos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hay una demanda de Chamorro, de Valdés Chamorro contra Guaraní, Javier, en estos momentos. No, a mí me enviaron la desestimación, creo que presentó algo antes que termine el torneo, pero ya me enviaron la desestimación. Ah, se desestimó entonces eso. Me enviaron eso, yo tengo entendido que sí, tendría que hablar con la parte jurídica, pero hasta ahora yo tengo entendido que eso se desestimó. Se desestimó desde la APF. No, creo que no tiene que ver con la APF, creo que era un tema, tengo que hablar con los asesores, pero era un tema de que presentó un abogado, pero al final llegamos a un acuerdo y eso quedó ahí colgado, no, realmente no avanzó.
Lo de el tema de Cerro Porteño y la final, Javier, ayer lo escuchamos bastante crítico con ustedes al doctor Víctor Agüero sobre el tema de la organización del partido. Escucha por favor un ratito lo que nos decía ayer el doctor Víctor Agüero, vicepresidente de Cerro. ¿Maneja información si es que podría haber una sanción en contra del club guaraní después de no ceder la cantidad de entradas correspondientes a Cerro, o ustedes recibieron la cantidad de entradas que correspondían? Debería. Y no solo por las entradas que no entregaron como establece el reglamento, desoyendo una intimación incluso de la APF de entregar esas entradas al club, más aún, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero varias de esas entradas se pretendieron usar con fines políticos dentro del club, el club guaraní o las personas que vendían esas entradas otorgaron las mismas a sectores políticos del club con el interés de perjudicarnos. No le salió muy bien, lo tenemos todo documentado. Pero la sanción más que por lo de las entradas deberían venir por los cascotazos en la vuelta olímpica, por las pedradas, por la invasión al campo de juego, por el paupérrimo sistema de seguridad implementado. Así que esperemos que no termine en el oparedí, como decimos. ¿Escuchaste? Sí, escuché. ¿Qué pensás? Me voy a reservar la opinión realmente. Con todo el respeto que se merecen los oyentes, me reservo la opinión y cada uno está en su derecho de opinar como a lo mejor le parezca. Pero ¿estás de acuerdo con que sea sancionado Guaraní por lo que dice la gente de Cerro? Y no sabría decirte, a ver, seguramente que sí hay ámbitos como para ver si es que se merecen las sanciones o no. Para eso están los organismos que se dedican a eso, ahora que tendrían que hacer cumplir los reglamentos. No tengo mucho que decir al respecto. Pero invasión y lanzamiento de cascotazos en la vuelta olímpica de Cerro. Yo la verdad que no recuerdo haber visto eso, pero si él dice, seguramente que tendrá manera de demostrar eso. Bueno, Javier, ¿qué más le querés decir al público legendario, al hincha de Guaraní que se prepare para esta temporada 2022? ¿De qué manera? De acá en adelante, ¿qué planificación tienen? ¿Qué quieren lograr este año? ¿Cuáles son los objetivos principales? Está lo de la Copa Libertadores. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, yo creo que armamos de nuevo un plantel bastante competitivo. Ojalá que podamos pelear en todos los frentes y ser competitivos como siempre tratamos de serlo, ¿verdad? Obviamente cada vez más enfocados seguramente que en alzar jugadores de la cantera y mostrarle a todo el fútbol los jugadores que solemos tener en la calidad que ellos tienen, ¿verdad? Tratamos de ser competitivos, como te digo, siempre en todos los frentes. Ojalá que podamos conseguir eso, ¿verdad? Más que nada agradecerles por todo lo que hicieron al final del año pasado. Al final no fue, como dije, lo que todos hubiésemos esperado, pero este año volvemos con muchísima más fuerza y más enfocados en que podamos conseguir todo lo que nos proponemos ahora. Van a seguir jugando de local, ¿verdad? De momento sí, pensamos seguir jugando de local. Perfecto. Acá en los Bocas Ríos. Está perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Cuando gusten, un saludo para todos. Adiós. Javier Acosta, dirigente del Club Guaraní. Después preparamos un resumen para ir actualizando todo lo de Guaraní. Cerro Porteño, el movimiento liderado por Juan José Zapac, perdón, el tapaboca es. Juan José Zapac compartió la imagen del candidato a la presidencia de Cerro Porteño, el Club Azulgrana, el movimiento de Cerro Porteño, con Jan encubierto de un modo particular, ¿verdad? Con el cruce de los brazos y el silbato y el rostro tapado de Jan y Juan José Zapac al lado. Y el gesto ahí... El gesto que le costó no jugar la Supercopa. Porque por ese gesto fue expulsado
con la intervención del VAR por parte de Ever Aquino. Sería interesante hablar con el presidente de Cerro, Juan José Zapag, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lanza su movimiento de manera oficial? El 14 nos decía Víctor Agüero, el viernes. Ahí va a hacer una conferencia Va a seguramente. empezar ya a full la campaña política, decía ayer el doctor. Bueno, Johnny, ¿qué hay en Olimpia? En Olimpia se confirmaron, antes que nada, Sí. o antes que todo, A ver, felicitaciones con la música de Olimpia, por favor. Permíteme, Bruno. a ver. Con la música de Olimpia, mi querido Ariel. Hoy es el día del hincha el de día Olimpia. del hincha de Olimpia. ¿Por qué? Se recuerda el nacimiento del señor William Pabst. Así se dice, ¿no? William Nació Pabst. en 1876 en Rotterdam. 18 William años, Pabst. llegó al país y fue socio, o en este caso fundador, del Club Olimpia. Ah, perfecto. Por eso lo de la... Atención, tweet y con foto, Del por hincha. favor. Exactamente. Día del hincha del Olimpia Sí, por señor. el nacimiento, o sea, por la fundación de... El nacimiento del señor El William Pabst. nacimiento de... El onomástico sería como dicen. Exacto. Cumpleaños. El cumpleaños, ¿verdad? Sí, señor. De William Pabst. Sí. Que no solamente fundó el Club Olimpia, mira que fue partícipe activo de el ¿Sabe? profesionalismo de... Sí, el- integró como justamente al fundar el Club Olimpia, es uno de los directivos que forman parte de la asociación en ese momento Liga Paraguaya de Fútbol. Exacto. Él después funda también el Deportivo Sajonia. Estuvo metido en muchas partes. Y me enteré hace poco que también formó parte de la fundación del Club Libertad. En realidad dicen que reorganizó el Club Reorganizó. Libertad, que ya estaba armado, pero que él volvió a juntar a la gente para que ese club pueda andar bien. Justamente me contaba un hincha de Libertad esa situación. Es lo que cuenta un poco la historia con respecto a William Pabst. Carlos María Franco aporte, y es cierto, trajo el primer balón a nuestro país. Sí. El balón profesional estamos hablando, ¿verdad? Porque él ya llega siendo mayor de edad, a los 18 años al país, y funda el Club Olimpia en el año 1900. Mucho antes de eso ya él organizaba partidos de fútbol. Sí. Ya con la idea que venía desde Europa, de Inglaterra, él organizó algunos partidos de fútbol no oficiales entre diferentes estamentos y organizaciones. ¿Quién está, Wilson? Bueno, ¿qué más sobre Olimpia? Y tiene confirmados 2 amistosos. Ujú. Este fin de semana, este sábado, confirmaremos el horario, pero probablemente a las 7 de la mañana por la alta temperatura. Ante Tacuarí se adelanta, en principio para el 22, pero se confirma para este sábado a las 7 de la mañana, ante Tacuarí, repito, y el próximo 22 ante Resistencia, que dirige Roberto Torres, los amistosos del equipo de Olimpia. Perfecto. Bueno, 2 amistosos entonces del Olimpia. Amistosos que los clubes de hecho van a ir haciéndolo de manera local. Sí. Sebastián Olmedo, jugador paraguayo que está en Lanús, el ex Tembetarí. Sebastián, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas, un gusto, todo bien. Dani Campos nos hablaba de vos, Sebastián Olmedo, que estuviste Sí. en Tembetarí, fuiste ahora a Lanús. Contanos un poco tu experiencia, dónde comenzaste, en qué puesto jugás, cómo se dio todo esto de ir al fútbol argentino, específicamente a Lanús. Y la verdad que yo empecé en mi ciudad, empecé como todo jugador de delantero Ah, mira. y después pasé a TEM en 2019, ya ahí ya como central, y estuve ahí 2 años más la pandemia, 3, y hace varios días vine acá. Y la verdad que es una buena experiencia, porque, como sabemos, acá Lanús es un club grande, uno de los grandes, y hay varios chicos acá con buen manejo de pie, y la verdad que acá los entrenamientos son intensos. Vos jugás de zaguero central hoy día, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto tenés de estatura? Y 1,86. Ah, ¿y en qué categoría estás practicando, Sebastián? Ahora mismo estoy entrenando en la categoría de reserva. Reserva que, bueno, no sé si tienen un límite de edad ahí en Argentina, ¿cómo se maneja? Y la verdad que no sé tampoco si tiene límite de edad, pero la mayoría acá son 2002, 2003 y varios 2001.
Sebastián, vos hiciste la campaña de Tembetarú en la Copa Paraguay. Sí, yo fui el capitán de ellos. Ujú. ¿Jugaste ese partido ante Sol donde quedaron eliminados? Sí, jugué. Pero ahí estás a prueba o ya hay un contrato de por medio, ya se hizo un arreglo entre instituciones, ¿cómo es el tema? No, yo aquí vine a prueba, vine 10 días, el 2 de diciembre llegué, hice la prueba en 10 días, luego me quedé, pero todavía no hay ningún contrato de por medio. Me dijeron que a mitad de año, si me va bien, me hacen un contrato. Daniel Campos que te llevó a Lanús, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ojalá te vaya muy bien y que pronto te veamos en primera división en el exigente mercado del fútbol argentino. Pero tu pase pertenece plenamente a Tembetarú, ¿verdad? Y la verdad que no sé bien cómo vamos a hacer todavía, creo que a préstamo nomás. Ah, ya, muy bien. Bueno, Sebastián, éxitos en tu carrera. Vamos a estar atentos siempre a tu trayectoria ahí en Lanús y lo que puedas hacer. Éxitos, muy amable. Ok, muchas gracias. Adiós, Sebastián Olmedo, jugador paraguayo que está en Lanús, zaguero central, ex Tembetarú. Justo estamos viendo imágenes de sus intervenciones en los cruces. Un juego rápido, con un buen cierre. Ahí cierra una jugada. Ojalá le vaya bien, que pueda crecer. Buena estatura, joven. Sí, de proyección. Volvemos a Olimpia, Johnny. Sí, ya se presentó Sergio Tálvaro, llegó ayer a la tardecita e inmediatamente esta mañana se presentó, empezó a trabajar en la parte física, perdió poco tiempo. O sea que para el arranque del campeonato perfectamente el técnico puede elegir entre él o Salazar. Prácticamente se fue de vacaciones y volvió, ¿verdad? Se fue de vacaciones, sí señor. ¿Y cuántos días de pretemporada ya llegó Olimpia? Olimpia arrancó el 3. En realidad arrancó el 3, el 4 y el 5 fueron de tarea médica, de prueba médica, y el viernes la tarea fuerte. Ah, perfecto. Y Otálvaro entonces no creo que tarde demasiado tiempo en ponerse a punto. Además, ¿cuántos días todavía falta para que debute Olimpia en la Libertadores, más el torneo local? Estamos hablando de 4 de febrero, ¿verdad? 24 días para el arranque del campeonato. Sí, suficiente. Para el 4 y el 9 el partido por Copa Libertadores. Normalmente una pretemporada un futbolista son 2 semanas, ¿verdad? Son 2 semanas. Sí, pero por lo general ya eso fue cambiando, porque uno empieza la pretemporada, combina lo físico, la parte fuerte física, pero con balones. Antes te acordabas que era toda arena, que descuereo. Ahora se tiene contacto con el balón. Imagínate lo que va a hacer Olimpia el sábado, ya juega su primer amistoso. No sé si es el primero, no manejo el calendario de los otros equipos chicos, sí, Cerro, Libertad, Guaraní todavía no van a entrar en escena en cuanto a amistosos, y Olimpia es el primero de ellos en cuanto a los equipos que se preparan con todo. El sábado ya tiene su primer partido, y el beneficiado de alguna u otra manera es Tacuarí, porque va a tener la posibilidad de enfrentar a un equipo fuerte para testear el plantel Daniel Lanata también. Esos son los beneficios de los equipos chicos que se preparan para jugar el campeonato, que por lo general los equipos grandes los eligen para empezar a moverse físicamente y futbolísticamente. Porque es mucho más fácil encontrar a un equipo de ese nivel que ir a enfrentar directamente a los grandes. Claro, eso es difícil que ocurra. Difícil. Entonces, Guaraní, Olimpia o Guaraní Cerro, por ejemplo, medio complicado, que hubo un partido amistoso Guaraní Cerro, pero es mejor arrancar con uno de nivel un poco más bajo que jugar directamente con uno de nivel fuerte. Sí, señor. Y Olimpia tiene César Vallejos, ¿verdad? En Copa Libertadores, debuta frente al Juan León Mallorquín. Lo hace de local. En para uno. En para uno va a jugar Olimpia sus partidos. Y Copa Libertadores en para uno porque no hubo otro pedido. Y lo de Pollo Recalde, hablábamos con Regis Márquez y él nos decía que hay un principio de acuerdo que 20% le van a entregar, el resto lo van a hacer con el famoso pago del fideicomiso, Sí. con bonos. Con los bonos. Pero que estaba todavía, él decía, estamos esperando. Cuando yo le pregunté, ¿hay predisposición? Sí, predisposición hay, pero lo que necesitamos es el dinero. claro, y te dijo también que no bajó sus pretensiones. No. El Pollo Recalde. No. No bajó sus pretensiones con respecto a eso que de acomodarse a... Vos tenés, Ariel, lo de Regis, lo que nos decía. No se bajó el sueldo de Pollo Recalde entonces. O sea, él no aceptó la baja de su sueldo, ¿verdad? Sí, esa era la posición inicial ya del jugador que nos decía Regis también en diciembre y que ahora se confirma.
esperando arreglar esa situación del 20% en efectivo, ¿verdad? Y después lo que estaba señalando. Sí. ¿Y qué otro jugador falta arreglar en Olimpia? Sosa. Lo de Ramón Sosa. Lo de Ramón Sosa también está pendiente, ¿verdad? Sí. Y Daniel Campos me dijeron que va a esperar hasta el viernes. Claro, porque el fútbol argentino ya está también en su etapa decisiva en la preparación física. Lo quiere Gorosito. Lo quiere Gorosito. En para Gimnasia de gimnasia. La Plata, ¿verdad? Sí. A mí me dijeron que el presidente se va a comunicar con él vía... ¿Cómo le llaman? Telemática. sí, porque el presidente está fuera del país y el señor Campos está aquí en Asunción. Y aquí esto se puede hacer, se puede arreglar, así como ocurrió con el Pollo Recalde, hubo arreglo, el presidente viajó, el Pollo Recalde se presentó a trabajar y van a firmar el contrato al retornar el presidente. Misma situación puede pasar con Campos, Sosa y Olimpia. Porque nos decía Daniel Campos que la oferta ya la tiene desde hace 15 días. Sí. Sin decirnos el club, después con la averiguación de Wilson también, era Gimnasia el que lo quería y después decía él en un momento dado, ¿cuánto vas a esperar más? Y decía, quizás 2 días, decía. Pero con esto que decís, Bruno, va a esperar por lo menos hasta el viernes, ¿verdad? Teniendo un poco de paciencia, extender un poco esta espera para ver qué se resuelve con el caso Ramón Sosa en Olimpia. Bueno, tenemos de Regis, a ver. Estamos con Regis Márquez, empresario, representante de futbolistas. Regis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Regis? Todo bien, tranquilo. Bueno, contanos por favor, Pollo Recalde ya arregló con el Olimpia, su vinculación está finiquitado, lo suyo, arreglaron con Olimpia. No, todavía no se firmó, pero sí estamos llegando a un acuerdo, ¿no? Y el tema de no se presentar al inicio de la pretemporada fue un tema de salud personal, pero no tuvo nada que ver con un contrato o algo así, ¿no? ¿Estuvo con un cuadro de COVID o algún otro problema de salud, Regis? No fue COVID, pero nada grave, pero que no podía presentarse en este momento. ¿Y en qué términos, cómo se arregla esto de Pollo? ¿Cómo se finiquitó? No, todavía no finiquitó, falta la firma, falta el pago, pero vamos por un buen camino. Sí, pero de palabra están de acuerdo. Sí, pagando 20% de lo que se debe y lo restante en bonos, ok. Perdón, ¿cuánto por ciento? 20. 20% va a cobrar en efectivo. Y así es nuestra propuesta. Ya. La propuesta sería... ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Bruno? 20%, así para entender bien, 20% cobraría en efectivo y el resto en bonos, así como lo está diciendo Regis en estos momentos. Esa es la propuesta por parte de ustedes, ¿verdad, Regis? Sí, así mismo. Y 20% Ajá. Y Regis, perdón, y él... Ahora que me doy cuenta que es Bruno Pombo. ¿Cambiaste la voz también? No, lo que pasa es que estoy con el tapabocas de nuevo, Regis. Estamos con el tapabocas de nuevo acá en en los estudios de ABC Cardinal. Regis, quería preguntarte si a él le hicieron un replanteamiento económico. No, pero eso no fue acepto, ¿no? Eso ya estamos de acuerdo que no va a bajar el sueldo que cobra, eso ya no aceptamos. No aceptó eso, Pollo. No, pero eso ya está arreglado. También está arreglado. O sea, continúa con el mismo régimen económico. Sí, porque teníamos una propuesta quizás mejor do que cobra en Olimpia y podríamos sacar su pase con una demanda, ¿no? Claro. Pero en un arreglo, para no hacer eso, llegamos a un arreglo y ojalá se finiquite todo, pero estamos esperando al presidente de Olimpia volver, pero está todo hablado y conmigo hasta ahora se portó muy bien el presidente de Olimpia. ¿Hay buena predisposición de Cardona en los arreglos, Regis? Sí. Porque mira que está arreglando la mayoría de los casos. Otálvaro, por ejemplo, ahora y lo levantamos ya en las redes sociales, llegó a tierra paraguaya y va a arrancar la pretemporada, ¿verdad? Con el Olimpia. O sea, al final
se quedaron todos prácticamente. Y la verdad que hay muy buena predisposición, o que no haya plata. Lo que no hay es plata. No, bueno, pero... predisposición sin plata yo también tengo. O sea, esto se tiene que arreglar en algún momento, se van a tener que... O sea, también ustedes muestran su predisposición, pero con la predisposición pasado el tiempo no sé si se va a poder mantener el barco, ¿verdad? No creo que los hijos de los jugadores coman con predisposición. Pero sí está dentro de todo cumpliendo, consiguiendo la plata, como fue el tema de Aguilar. O sea, yo creo que vamos por un buen camino y va a necesitar paciencia en todo eso. Perfecto. Hay un margen de espera en cuanto a eso, Regis, para cobrar lo que se adeuda, digo. O una vez que se arregle... Ya juega y se ve cuándo viene la plata. No. Ese solamente firmamos con plata en manos, como fue el tema de Aguilar, ¿no? O sea, ya. O sea, pero mientras no se pague o no arreglemos, tienen riesgo de que Pollo se vaya gratis, ¿no? Entonces acá el riesgo todo es de Olimpia, ¿no? Bueno, ahí está lo que decía Regis Márquez. Cristian Ruggeri, el director deportivo de Sol de América. Cristian, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día, saludos a todos, todo muy bien. Bueno, Cristian, ¿cómo están planificando en Sol de América las cosas? Contanos sobre los refuerzos, partidos amistosos, pretemporada. Danos un poquitito, un panorama de lo que está haciendo Sol de América. Sol debuta, si mal no recuerdo, frente a Libertad. ¿Contra quién debutan ustedes? No, debutamos contra Nacional. Contra Nacional, ahí está. En Villalista. De local, sí. Sí, nosotros ya empezamos la pretemporada el día 4 y ahora estamos en triple turno en el chat hasta el día 22. Y después tenemos programado amistoso el día 22 contra 12 de octubre en Villa Elisa, el 26 contra Resistencia de visitante y de local contra Cerro el 29. Llegaron 9 jugadores nuevos que ya están todos trabajando junto a nosotros. Está perfecto. ¿Y cuántas incorporaciones al final hicieron? 9 jugadores llegaron. 9 jugadores. Sí. Bueno, salieron muchos también, muchísimos también. Igualmente es mucho menor a lo que hicimos en el clausura pasado, donde vinieron 22 jugadores y salieron 20, ¿no? Cristian, por eso la base del equipo se mantuvo y reforzamos en los puestos puntuales que considerábamos. Cristian, perdón, de los extranjeros que llegaron, ¿recordás los nombres, por favor? Sí, Luis Ojeda, el arquero argentino, Nicolás Maná, el extremo, Nicolás Venegas, el delantero de área. Esos son los extranjeros que llegaron. Y a Venegas, del delantero, hay que sumarlo a Verdún y también a Enrique Borja, los que llegaron también de la delantera como para suplir de buena forma la salida de Francisco da Costa. Exactamente, sí, los demás delanteros que llegaron fueron Borja y Verdún, exactamente. En Tucumán dicen que Javier Toledo podría volver a Atlético Tucumán. Y puede ser, es un lugar donde él le fue muy bien y es un lugar donde nosotros lo trajimos y siempre obviamente donde a vos te fue bien y te quieren siempre es una posibilidad. Pero él ya no tiene contrato con Sudamérica. No, él tiene contrato con nosotros, obviamente van a tener que hablar con nosotros. ¿Sí? Se tiene que hacer la operación vía Sol. Sí. Y Cristian, ¿bajaron bastante el presupuesto de Sol de América después de la salida de Miguel Figueredo? Sí, eso es algo que sí o sí lo teníamos que hacer, porque obviamente cuando estaba Miguel los números eran otros, él aportaba muchísimo y evidentemente ahora nosotros tenemos una etapa de reestructuración y de ir acomodando todos los números a la realidad que tiene Sol hoy por hoy. Cristian, ¿están evaluando cómo está pensando Sol de América con respecto al tema de la reglamentación sub-19 que podría arrancar ya en este torneo de apertura? Sí, nosotros al principio eran los rumores que se venían escuchando y ahora bueno va tomando un poco más de fuerza y veremos qué se decide, pero nosotros ya teníamos desde clausura pasado 3 chicos de esas edades entrenando con primera y evidentemente si esto se confirma ya tenemos nosotros en reserva
chicos entrenando de esas edades, preparándonos por si eso se confirma, ¿no? Sol no tiene problemas. No, nosotros estamos preparados para lo que se decida. ¿Y tienen algo más con respecto a la reglamentación? ¿Alguna bolsa de minutos? ¿Cómo sería, Cristian? Sí, obviamente son todos comentarios que han llegado, pero bueno, nosotros hasta que no esté todo oficializado, son los mismos que saben todos. Una bolsa de minutos donde prácticamente el juvenil va a tener que jugar mínimo 45 minutos a un partido o no jugar ese partido y jugar 90 al próximo para poder llegar a los 1000 minutos por ronda, digamos. ¿A ustedes le hablaron de 1000 minutos? Sí, eso es lo que se está hablando. Sí. Entonces, a 1000 minutos, porque en principio habíamos manejado 800 minutos. Sí, mira, para hacer la cuenta fácil son 45 minutos por la cantidad de partidos que juegues. Ahí te van a dar los minutos. Esa es la temática, ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. ¿Están de acuerdo? Sí, obviamente que no es una decisión personal mía, es una decisión que se tiene que hablar con la comisión directiva, con el presidente, y se hablará también con todos los clubes. ¿Y cuál es tu pensamiento realmente? Mi pensamiento, tu postura. O sea, yo soy siempre a favor, a mí me gusta que los juveniles de los clubes puedan tener espacio, puedan jugar, obviamente digamos, por que se lo ganen, no por algo obligatorio, pero si lo obligatorio está bien hecho, bien diagramado y se trabaja bien, también estaría dentro de las posibilidades. Nosotros somos clubes que necesitamos que nuestros jugadores del club puedan jugar en primera, se puedan potenciar y puedan ser vendidos. Somos clubes que necesitamos vender jugadores. Perfecto. Bueno, Cristian, éxito, seguiremos charlando, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós, Cristian Ruggeri, director de Sol de América. Olimpia, la nueva incorporación de la habitación, Ale Silva, Gastón Olveira, y en el medio, ¿quién está? Sergio Otálvaro. Sí. Y sonriente Ale Silva también, al igual que Olveira, ¿verdad? Porque la nueva incorporación, dice, pues, de la habitación. De la habitación. Otálvaro, que ya está con los jugadores del Olimpia, entonces, para la pretemporada. 12:06. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. 12:07. Julio Vareiro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludar a los compañeros, a la audiencia. Bueno, excelente. Contanos, ¿es cierto que retornaría Adam Vareiro, vuelve a San Lorenzo, Julio? Estamos en los últimos detalles, ya se realizó una parte de la prueba médica esta mañana y ahora en minutos partimos para una clínica de nuevo para completar todos los estudios. Mira vos, o sea, ya hizo bien. una prueba médica. Sí, si todo va bien, ya pasaríamos después al hotel de concentración donde está la gente de San Lorenzo, como va a hacer la firma. ¿Y él llega a préstamo ya o él pertenece a San Lorenzo? No, él llega a préstamo, no de Monterrey. De Monterrey. Claro, él estuvo en Turquía, después fue a Monterrey. No, él después fue a San Luis. A San Luis. Y ahora sale de nuevo a préstamo por un año. Ajá. Lo conoce Troglio, ¿verdad? Y no sé si lo conoce, no, Freddy es el que estuvo con Troglio, creo, en Cerro. Troglio, no creo que lo conozca en persona, pero sí es un pedido de él, así que estamos
tratando de cerrar todo lo que es la previa de un contrato como para poder plasmar la firma y que él pueda estar un año más aquí en San Lorenzo. Julio, te saluda Fabio. ¿Él tuvo ofertas a nivel local también? Hola Fabio, un gusto. Sí tuvo. ¿Y de qué equipos? Y ya en su momento yo dije, Guaraní estuvo interesado, también Sol, los agradecimientos para ellos, pero por el tema familiar, que su señora está viviendo acá, radicada acá en Buenos Aires, bueno, le queda un poquito más factible con el bebé y todo aquí en Buenos Aires. ¿Eso jugó a favor de San Lorenzo entonces, tener ahí, que tenga la familia Adán ahí en Argentina? Sí, la verdad que sí, fue un punto muy importante para no estar mudando a toda la familia de nuevo, pero bueno, se dio el interés de San Lorenzo y yo creo que se acomodó perfecto. ¿Y él cuánto tiempo más de contrato tiene con el Monterrey? Él tiene 2 años más de contrato con el Monterrey, hasta diciembre del 2023. O sea, todavía tiene este y el otro, ¿verdad? O sea... Sí, le quedan 2 años. Sí. Pero sí, él es muy joven y yo creo que en San Lorenzo tuvo una racha muy positiva, pero después ese tema del famoso penal, como que la gente como que no le perdonó, sí, ¿verdad? Así mismo, Bruno. Bueno, tuvo 3 etapas prácticamente en San Lorenzo. Pero son cosas que pasan, porque mira que grandes jugadores han fallado penales, ¿verdad? No ocurre, pero solamente la forma que se falló, bueno, está Sí. bien, cada uno toma como quiere, él era más joven aún cuando eso, tenía otro pensamiento, a lo mejor ahora está más crecido, tiene más madurez personal y futbolística y bueno, ya va a analizar de otra manera cualquier situación. Sí. ¿Y cómo se siente él? ¿Está más maduro? ¿Está contento? ¿Está feliz de volver a San Lorenzo? ¿Lo toma como una revancha? Y la verdad que él se siente muy confiado, San Lorenzo es un club grande, la situación no es la mejor a lo mejor, pero es un club que recibe mucha presión desde afuera, todo eso, y él se siente preparado como para enfrentar y encarar todo lo que es eso. Él está mucho más maduro como futbolista, está más maduro como persona, ahora es un padre de familia ya también, tiene otro tipo de pensamiento y así. Él se siente muy confiado que va a poder retomar un alto nivel aquí en Argentina, que es un fútbol muy competitivo también a la vez. ¿No tiene opción de compra a San Lorenzo? Sí tiene una opción de compra. Ah, ya, porque si le va bien entonces se quedaría ahí y no estar volviendo otra vez. Y vos sabés que a veces la peregrinación de un jugador no es recomendable, ¿verdad? Y a veces ser un nómada para un futbolista no es muy bien visto, porque se lo considera que no tiene buena actuación en el equipo, por eso va migrando, pero bueno, la capacidad de Adán la conocemos y yo creo que es un momento clave este año para que él pueda ir repuntando su nivel futbolístico y un desafío bastante importante lo que tiene. Sí. Bueno, Julio, que sea con éxito, ojalá le vaya muy bien, un mercado sin dudas muy importante. Y 25 años tiene Adán Vareiro, así que está en una edad importante para su carrera. Fabio, ¿querés Le quiero preguntar a Julio, ya que está ahí en Buenos Aires, si no escuchó algún rumor, algo que se habla en San Lorenzo, porque Troglio prácticamente le dejó las puertas abiertas a los Romero, por si quieran volver a San Lorenzo. La verdad es un tema muy complicado, no estoy muy interiorizado en eso, no sé cuáles fueron los motivos de la salida, ni tampoco ahora quise hablar con la gente de eso, porque no viene al caso. Yo lo único que sé es que la gente de San Lorenzo los quiere mucho a los Romero, que siempre están pidiendo su retorno, pero contractualmente no sé cómo quedaron. Yo no, sinceramente no. Lo mejor para Adán y para toda la familia. Feliz 2022, Julio. Gracias por atendernos, muy amable. Bruno, estamos en la... Gracias, muy amable. Muy gentil. Pedido especial al aire, Bruno. Gracias, Julio, muy amable. Julio Vareiro, desde Buenos Aires, confirmando entonces, retorna Adán Vareiro, señores, a San Lorenzo Almagro. Ya se realizó la primera prueba médica, va ahora a realizar una segunda prueba médica para ir directamente a la concentración. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, se están moviendo todos los equipos. Sí. Bruno, permíteme... A ver, no andate mucho los Olimpia, Johnny. ¿Por qué? ¿Por qué no le están dando Olimpia? No, es que yo tiré el cumpleaños de vamos Olimpia. a Cerro, Zapado, Jan, Bruno, él empezó... Guaraní, Sol de América, sí. Julio Vareiro. Pidió la música de Olimpia, Johnny se quedó después. No, sí, ¿verdad? Ustedes no me acompañaron con las congratulaciones. No, sí dijimos, hablamos la historia, que trajo la primera pelota, habló de que fue integrante de la primera liga paraguaya de fútbol. La APF también ya saludó al señor William Paz. Organizó el Deportivo Sajonia, reorganizó Libertad. Tuvo mucho que ver con el comienzo del fútbol paraguayo el señor William Paz. Sí, nació el 12 de enero de 1876. Mira vos. Buena noticia, la Farja Andrea terminó la etapa 10. Ya nos va a confirmar Nico en qué puesto exactamente terminó, pero completó la etapa 10. Bien. Tiene que aguantar hasta el viernes. Si 47. Bueno, atención, qué puesto, Qué grande, Andrea. Qué grande, Andrea La Farja, Cuñán Barete, qué bárbaro. Así lo se le dice. Puesto realmente. 47, entonces. En la general están a 64. Hagamos, Twitty, avísale a Nico a Twitty, por favor. Hoy terminó entonces en el puesto 47, pero en la general está a 64. Pero acá la cuestión es que ella termine el Rally Dakar. Faltan 2 días. Porque hasta el viernes. Sí, Mira que, por ejemplo, los argentinos abandonaron, ¿verdad? Y ya hubo muchos abandonos. El holandés hoy se quedó con el primer lugar, pero bueno, lo que nos interesa acá, Pablo Copetti, el argentino. Y lo que nos interesa es lo de la Farja, ¿verdad? Sí. Que parecía que ella iba a entrar a participar y después iba a quedar por el camino. Mira que ella tuvo 3 problemas y reenganchó las 3 veces. Ahora ya no hay margen de error, ahora ya no puede abandonar, no puede tener ningún inconveniente. Porque eso nos explicaba Julio Noguera ayer, con Deli Santa Cruz también, porque estamos con ABC Motor de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por ABC Cardenal. Qué rápido voy a aprender con ustedes de deporte motor. No, Bruno. yo creo que no, porque con Julio, con Deli, buenos los muchachos. próximamente con
Miguel Cáceres, Cristian Eduardo Mareco también, Claro, muy bien, que muchachos. si llega a fallar de nuevo, porque tiene 3 posibilidades de reenganchar, ya va a quedar como una especie de rally experiencia, le llaman, el segmento, ¿verdad? O sea que ya no sumaría. Ya no. Si completa entra en el ramo de la categoría rally experiencia, le llaman, ¿verdad? O sea, ya perdés la clasificación y no te puntúan oficialmente. Sí. Es simbólico, sería, para que se entienda. Sí. Bueno, ¿hablaste de la Farja otra vez? No hablaste de Olimpiada. No. Espera, Johnny, yo no sé. No, Los amigos es al que- WhatsApp, si es que quieren yo- aportar sobre el día del hincha olimpista. Johnny no está inspirado, no sé. Amigos al WhatsApp 0972-730-730. Es que Pon la no música, me ayuda Fabio el Martín. hincha Olimpia. No, pero Ahora ¿cómo te no te- recostás Fabio Martín. No, pero yo te estoy ayudando, te estoy entiendo. aportando datos para los hinchas de Olimpia, que por ahí no sabían por qué hoy es el día del hincha del Yo Olimpia. felicité a los hinchas del Olimpia y se quedó ahí por el camino. Mira, Tampoco... ya comienzan los mensajes allí. Llueven claro. los mensajes. No, mira, yo por ejemplo, le haría una pregunta al oyente, Sí. al que es hincha. No sé cómo se pone esto en silencio ahora, esperadme un ratito, a ver. No sé que suena bien ese tú al aire. O sea que hay mucha gente le lo pone natural. nerviosa, Johnny. Claro, porque escucha por la aplicación y A ver, te entra el... no, a ver, espera. Así te pone nervioso. Mira, Corea, no sé, ya no avisa todo opina, ya da pa' dónde esa. Y yo ni le di paso, hermano, yo ni habla, es que no habla Johnny, señor. Que pucha, Bruno, o sea, con tal de que la Olimpia es cualquier cosa inventa para que pueda tocar el tema de Y Olimpia. hoy es el día del hincha olimpista, señor, y hablamos de Cerro Guaraní, Sol de América, Adam Vareiro, Herea, como dicen los muchachos. Johnny, andaba a preparar tus 30 empanadas mejor que eso. ¿Eh? Hola Bruno, ¿cómo están? Saludos a la mesa. Pasa pues que el entrevistado más mimado de Johnny pues se fue a Libertad y ese fue el problema. ¿Quién? Desde ¿Quién? mi punto de vista. Ah, ¿Fue a ¿y Libertad? ¿quién Willy. es su... Ah, O Willy no, Mendieta era seguramente sí, tu sí, malcriado. Sí, No nos sabía. seguimos mutuamente en el Twitter, Ah. con Willy. Ah, mira vos. Yo le quiero hacer una pregunta al hincha del Olimpia. ¿Cuándo fue el día que más feliz estuvo en la cancha viéndolo al Olimpia? Es la pregunta, Johnny. El día más feliz como hincha viéndolo al Olimpia. ¿En qué partido? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Están lloviendo los mensajes, Johnny, no sé. Sí. Hasta ahora me están pegando a mí, ¿eh? Sí. Bruno, ¿me podés quitar de la duda si es que William Paz estuvo presente en la reunión en el cual el Club Olimpia fue fundado? No, y él es el fundador. Sí, se Él habla, es uno de los fundadores. se habla mucho de la taza que utilizaba para desayunar, para que le da origen a los colores y al franjeado. ¿verdad? Él se inspira A la franja. en esa taza en los colores, la taza blanca con la franja negra. A ver, poné hoy la música del Olimpia, hermano, por más que me puteen. Pero mirá que con Cerro anduvimos a fondo en estos últimos Por días, eso- desde el año pasado. Cerro fue Fabio Martín, su día del hincha, el 19 de diciembre, ¿o no? Hicieron fiesta también ustedes acá, al mediodía me acuerdo. Sí, pero vos empezaste la fiesta, ya ni te quedaste. Eso no es lo que estamos reclamando. Vamos, ahora. espera, Estoy esperando. ponele la música a ver cómo se inspira Johnny. Micrófono exclusivo para Johnny. Que te libra del once aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Ah, mirá lo que dice, estaba Ariel. No, ese ¿por tiene qué? que quedar grabado, pues. No, es que Ariel siempre se... Ariel, pobrecito, de vacaciones no se puede vender. Johnny, Siempre ¿por qué recuerda hace? el día del hincha de los clubes. No digo que si él estaba también No, hoy... tírate tu ponzoña, ya quedó. Johnny, dale, inspírate, hermano, inspírate. No. Simplemente congratulaciones, felicidades al hincha Olimpia, el hincha que sabe de títulos, el hincha que sabe de festejos, el hincha que permanentemente recuerda fechas, aniversarios de títulos, y hoy es el día de ese hincha que tiene que festejar cada rato, y hoy es su día. A ver
Según vos, Johnny, Sí. ¿cuándo puede ser el día que más feliz se puso el hincha del Olimpia? Mira que Olimpia ganó Copa Libertadores fuera del país. Siempre. Ante Boca, aquí fue 2-0, 79. En 90, victoria también aquí, se consagra campeón en Ecuador. 2002, derrota en Asunción, gana fuera. Yo creo, Bruno, estoy casi seguro, fue clásico después de la Copa Libertadores 2002. Olimpia ingresa con la Copa Libertadores. En la semana Olimpia gana la Copa, la tercera, juega clásico, le gana a Cerro e ingresa con la Copa Libertadores. De hecho, Ese vos decís que es uno de los yo creo momentos que más ese es felices uno de del los hincha del momentos, Olimpia. exactamente. Bueno, acá, mira, están llegando muchísimos mensajes ya sobre el tema. Acá me dicen que Gerardo Figueredo, muchas gracias. Esparta se iba a llamar en principio Olimpia. Exactamente. Mirá vos, Esparta. Y me dice Lobo Martínez que... acá dice Lobo, cuando Vizcarrondo le metió 2 goles a Cerro, dice, su momento más feliz como hincha. Mi casa estaba en la misma cuadra de la casa de William Pan sobre Carlos Antonio López, dice. Esa es genial. Sí. Bruno, ese del 2002 nosotros le trajimos la Libertadores en el estadio para mostrarle a los cerristas y se dieron la vuelta. No quisieron ver un poco por primera vez la Libertadores presente. Pero ellos se jodieron, güey. No, ahora ya comienza el versus Olimpia Cerro. Bruno, el día más feliz, yo como hincha de Olimpia, el 15 de mayo de 2002, gol de Néstor Isasi, 1-0. Olimpia le elimina al Boca, bicampeón de América, el Boca de Riquelme, el Boca de Bianchi. Ahí, ese para mí fue el día más feliz de mi vida como hincha de Boca. Yo estaba en Gradería Azul, grité ese gol cuando era un pibe de 12 años. Saludos, muchachos. Adiós. Gracias, muy amable. ¿Qué tal, mi querido Bruno? El 11 de enero de 1990, tenía 13 años. El día más feliz de mi vida. Olimpia Nacional de Montevideo 3-3, alzando la Supercopa Paraguay. Inolvidable, mi querido Bruno. Olimpia es lo más grande que hay y el más representativo del fútbol paraguayo. Como dice la gente de Fox, un grande del continente. Te sigo escuchando, Bruno. Marcelo Andriotti. Bruno, ahora mismo elimino Cardinal Deportivo de mi celular a la aplicación y voy a bajar a Radio 1 de marzo. Bruno, Arturo Rubí es mejor que vos, será. Chao. Y a full está en la audiencia él. Y habla de los distinguidos, uno de los distinguidos colegas, ¿verdad? A ver. Qué puta Andy, Bruno, o sea, ojalá esa ya la ve tu programa de... No, así no, 12-8, menta I. Bruno, el gol de Isasi a Boca. Pasamos a semifinal y después salimos campeones, pero ese día yo estuve en el estadio, justamente atrás del arco de Abondancieri. O sea, ese estadio tembló increíble, ese día, no sé, feliz. Bruno, cuando Olimpia le eliminó a Boca, qué puta, ya no me sentí más en mi cuerpo, yo estaba en Gradería Sur y Sassi metió el gol contra Boca. Que lo parió, Bruno, esa alegría nunca pude sentir otra parte, fuerza Cardinal. ¿Sabe qué pasó en ese partido, Bruno? Terminó el partido, la gente no salía del estadio e ingresa Osvaldo Domínguez. No sé si recordás, Johnny. Ingresa Osvaldo Domínguez al terminar el partido con Boca, ingresa Osvaldo Domínguez y salvó a la hincha, y eso fue una locura realmente. Y vos sabés que él tenía problemas del corazón. Claro, y aún así ingresó. Y corrió toda la cancha. Sí. Parecía un chiquilín Osvaldo Domínguez. Ropa negra, calor. Porque con ese partido, él sentía que ese partido era estratégico y los hinchas también coinciden con eso, Bruno, porque habían empatado 1-1 el partido de ida en la Bombonera. Sí. Y en la vuelta Olimpia ganó con ese gol de Néstor Isasi, así que se desvía levemente en un jugador de Boca pero fue un balazo, un cañonazo de Néstor Isasi. El maestro Tavares era el técnico de Boca. Hoy es el
Día del hincha del Olimpia. Le estamos preguntando al hincha del Olimpia su día más feliz. ¿Estuvo presente o por televisión o escuchando por radio? 11 de enero del 91 fue hincha olimpista, amigo, colega. Gracias por las felicitaciones, Bruno. Cuando Raúl Vicente Amarilla metió el gol para consagrarse campeón Olimpia en Guayaquil, en Ecuador. En el 90. Metió el gol y después fue al banderín de la esquina e hizo un bailecito tipo rapay. Inolvidable en mi memoria. Bruno, 2002, Estadio Pacaembu, Olimpia campeón de la Libertadores. Esa sensación es indescriptible. Esa fue la primera vez que yo sentí. Escuela de coche Libertadores, pero son felices cuando le ganan, son más felices cuando le gana a su papá. En el 2002 Riquelme ya no jugó más en Boca. Que se informen a ese olimpista burro. Debe fue la figura. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Todo bien. El día más importante para mí fue cuando Claudio Aquino le metió el gol ese a Olimpia en la olla. Hola, Bruno. Siga pues con este tema del día del hincha olimpista, tipo amargos que andan. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Corrección al hincha, soy olimpista también, ¿verdad? Ese Boca no era de Bianchi, era el maestro Tavares, al cual Olimpia le eliminó acá en el 2002. Schiavi, Esqueloto, el Chelo Delgado, Carlos Tevez, Riquelme, Abondancieri, un equipazo. Sí, señor. Muchas gracias. Bruno, Johnny, ne mandó a la paisa, ne mandó a 69 la Olimpia, se operó en la cancha de la más feliz, Gato Fernández la arquero. A segundo tiempo no lo ganáis, Olimpia no ganáis, China, pero norte, Roy Tupata, se operó en Mica Iguazú 69. Arrua mi agua. Hoy que mi Julio Díaz segundo tiempo vos faltar de 30 minutos. Un miau la historia, Bruno. Pastelito Díaz, qué grande. Bruno, por legua donde ahí en la periodismo deportivo de Aricuera. Apetivo ni ya primero de marzo de Maite y Arturo Rubén de Poribey. No, tranquila, no contra los colegas. 17 o 18 de diciembre del 2011. El gol de Maxi Biancucci en el Defensor contra Rubio Ñu, cortando la mala racha de tantos años. Después de 10 años era recarnate que Olimpia era campeón del torneo local, ¿verdad? También. El día más feliz de mi vida como hincha franqueado fue cuando le ganó con el gol de Richard Martín Báez contra San Caetano, 2-1. Ese fue histórico porque de la manera en que entra el gol se le cae en la nuca a Richard Báez. No solo eso, la remontada, porque Olimpia el 24 de julio pierde con San Caetano aquí, 1-0. Sí. A pocas horas de los 100 años. Sí. Y después va allá y empieza perdiendo nuevamente Olimpia. Es cierto. 1-0, remonta, expulsión de Víctor Quintana también, de por medio, penales. Más dramático que eso y después la obtención de la tercera copa. ¿Y cómo terminó ganando? Ganó 2-1 al final, ¿verdad? El partido terminó 2-1 y fueron a la tanda de penales. Y ahí se consoló. Atención. Caballero tuvo 2 chances en Porto Alegre. Me van a putear. ¿Es él? Sí, señor. Mauro. Erró y convirtió. Así que defina acá y dejes de embromar. ¡Caballero! ¡Gol! Retrocede un poco hoy un poquitito cuando grita el gol. ¿Cómo se escucha cuando antes de ejecutar el penal? ¿Cómo se escucha el grito de la gente del Olimpia? Impresionante. Es que hubo muchísima gente del Olimpia. Ese día hubo mucha gente, Yuri. Sí, claro. ¿Vos estuviste ese día en la cancha? No, vos sabés que no pude viajar. Yo estaba para viajar. ¿Y después? Acreditado todo. ¿Qué pasó? Pasaje del avión porque Osvaldo Domínguez había invitado a la prensa para viajar. Y yo estaba en la lista. Estaba acreditado. Sobre la hora apareció otra persona y yo no pude viajar. Me quedé con la gana. ¿Pero quién apareció y cómo, Johnny? ¿Te arrebataron en el lugar? Sí, me arrebataron en el ¿Cómo? lugar. ¿Un colega? ¿O quién? Una colega. Y no pude viajar, lamentablemente. El día más feliz con Olimpia. Gol de Luis Monzón contra Atlético Nacional de Medellín. Con ese gol Olimpia fue a los penales. Almeida la figura. Semifinales Libertadores de 1990, nos dice el querido Alvariño.
Tenemos muchísimos mensajes, seguimos con este bloque, ya retornamos 12 con 33 segunditos. Así que defina acá y dejen de embromar. ¡Caballero! Paraguay, hazaña paraguaya aquí en Sao Paulo, el estadio Pacaembu, señoras y señores. Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002. Olimpia se va a Japón, Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Abrazos interminables del puñado de hinchas paraguayos. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220,000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE. Contactanos llamando o escribiendo un WhatsApp al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bruno, ¿qué tal? El día del hincha, el día que legalmente un mundo rojo, oloitano, el empate contra Flamengo. Qué bárbaro. Esos fueron los momentos, ¿verdad? Ese es en Río de Janeiro el 3-3. Sí. Hola Bruno, hola audiencia olimpista. Hola señora. Yo como mujer olimpista, acá del Alto Paraná de Ciudad del Este, uno de los mejores goles que he visto en mi vida es los tiros libres, el tiro libre de Pitoni contra Mineiro. Qué espectacular, y fue uno de los goles que causó mucha alegría a todos los olimpistas, y yo como olimpista también nunca voy a olvidar eso. Espectacular golazo. Muy bien. El estadio Pacaembu, señoras y señores. Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002. Ese es el mejor momento, Bruno. Cuando le ganamos a San Cayetano contra viento y marea, perdíamos 2-0. Olimpia Tacuarí, en el Roberto Vete, gol de Nájera, centro Ariosa. Se caía el estadio, 6.000 almas gritaban, porque Olimpia volvía a salir campeón después de 11 años. En realidad no salió campeón ahí, pero obtuvo prácticamente el título, el boleto para contra Rubio Ñu ser campeón, ¿verdad? Justamente el gol de Biancucci que estaba recordando el oyente. Ya Pirona, Bruno será. Así no, hermano. Hay chicos que están escuchando no a la violencia. Bruno, ya en 2000 él cerró ganando la final del... Bruno, el día más feliz fue cuando Pitoni metió el 2-0, 2013. Y si me preguntas por el día más triste, fue cuando el Tanque Ferreira se rebaló en la final. A escasos 3,5 metros de la boca del área, tiro libre, señores, área grande, peligroso, tiro libre para Olimpia. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta como lo quiero gritar. Wilson Pitoni preparado, remata Wilson, tiro.
Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. A la puta, Bruno, ya se me... No, así no, la verdad. Qué pucha será, por culpa de usted no puedo dormir en la siesta. Y usted traímos ya. Felicidades a todos los hinchas olimpistas. Bruno, 1979, el gol de Miguel Piazza con la naranja en el medio que le pasó a Gatti sobre los hombros. Para más como olimpista ese día tuve que ingresar a la área norte porque no conseguí más lugares. Donde no quise entrar, pero entré por Olimpia en la final contra Boca. ¿Qué es lo que opinas de estos cerritas? Bruno, Nica, estoy viendo todo ganando Copa Vino Irán. Bruno, si le preguntaba al hincha cerrista cuál fue el día más feliz de su vida, te va a decir que fue el día que el tanque se rebaló frente al arco. Vale, Mao, Bruno será ya y más allá de peso y morado la neolítica. Ponele música Olimpia, hermano, hincha, día del hincha del Olimpia, Ariel acá, no, yo estaba de vacaciones y 24 horas también hizo Cerro, y si yo estaba también lo iba a hacer. Respetación, como diría un relator, ¿verdad? No es respeto, sino respetación. Bruno, el gol de Roque, Copa Paraguay contra Caraicibé. Soy a la puta, Roque. No, tranquilo. ¿Cómo olvidar el gol de Sergio Orteman y el del taquito de Peque Benítez aquel partido de la 2002 cuando le ganamos al Gremio el partido de ida acá? Y por supuesto después el gol de Ale Silva y el de Pitoni terminando el partido contra Mineiro acá. Qué pucha, qué anécdotas. 730 es nuestro WhatsApp. Bruno, para mí el mejor fue cuando le ganamos a San Caetano allá en Brasil y el primer tiempo íbamos perdiendo 1-0 otra vez y la remontada, y estaba viendo el partido con varios cerristas que ya estaban festejando. ¿Qué tal, Bruno? El mejor día como hincha olimpista, el día que Pablo Ceballos le metió a las cebollitas lloronitas ahí en el defensor. No. Mamá quería las caras ahí, las tortilleritas. No. Buenas tardes. La hincha cerrita no va a querer escuchar ese gol porque le duele mucho. Tranquilo, vamos, 12-8 muchachos con el WhatsApp. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya o Alema o por qué, pero no se juntan todos nomás ya en su cancha y se van a comer pancho. Tranquilo, Bruno, a mi cerrita y no recuérdela y a la... El día de los hinchas, fuera a ver la... No tuvo también su día el hincha, el 19, ¿verdad? De diciembre. Hola, Bruno. Espectacular el comentario de la señora de Mineiro. Lastimosamente el pelotudo de Félix Torres se resbaló. No fue feliz. Se equivocó de tanque. Golpe de cabeza, sacando el Chavo Candia. Le queda Wilson Pitoni, contragolpe para Olimpia. Que bien hace Pitoni la salida para Olimpia. Vamos a ver, levanta para Tanque. Levantado, tu gol, Tanque, es tu gol, es tu gol, te rebaló Tanque Ferreira, te rebaló Darío, estaba el gol de Olimpia, por Dios, ¿qué pasó, Darío?
No, ponele a Darío. ¿Por qué le sacaste a Darío? Vaya, por Dios, ¿qué pasó, Darío? Era el gol del campeonato, mi Dios, lo que se acaba de perder el tanque Ferreira. El día más feliz del hincha olimpista, Nico, no es el día más infeliz, Obi. Mete pausa, hermano, y vamos a recapitular todo esto. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene. Por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate, con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 giga de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Hola, Bruno. Sale bajo tu audio, discúlpame, por favor. Bruno, cuando Olimpia le elimina a Atlético Nacional de Medellín 1990 en el Defensor del Chaco, ese gol de el Beto Monzón, el más gritado por todo un país del hincha olimpista, grande Olimpia, y en los penales el profe Almeida hizo lo que sabe, un grande, una leyenda. Vos sabés que por temas de problemas de terrorismo que había en Colombia, Atlético Nacional, ese 1990, la semifinal jugó en Santiago de Chile. Olimpia ganó 2-1 ese partido. Un gran gol de tijera, no sé si recordás, de Raúl Vicente Amarilla, después de un córner. Viene aquí y Atlético Nacional estaba clasificando, ganaba 3-1. Minuto 41 o 42 del segundo tiempo, llega el gol de Monzón para el 3-2. Para ir a la tanda de penales. Y por eso eso también recuerda mucho el hincha de Olimpia. Estadio abarrotado el Defensor del Chaco. Bruno, ¿qué tal? Mira, yo tuve tantas jornadas felices en este caso con mi querido Olimpia, pero coincido con la mayoría, porque yo siempre voy a hablar de lo que a mí me tocó ver. El del 90 no tanto, pues yo era chiquito, ¿verdad? Pero el gol contra Boca, me acuerdo que Viñolo y Niembro, que transmitieron ese partido para Fox, la manija que le daban a Boca, por Dios. Olimpia no existía luego para ellos. Y si se acordaban de Olimpia era porque Pumpido era el técnico. Pero después el Pollo Viñolo tuvo que gritar forzadamente el gol de Olimpia, el gol de Néstor Isasi. Buen día Bruno. Mi mejor día fue cuando Dante López le metió 4 a Cerro Porteño, y hace cuestión un año atrás Roque le metió otro 4 a Cerro Porteño. Bruno, pasaron por el gol de Iván Torres contra Cerro Porteño del cuarto de final. Ese gol se gritó como loco también. ¿Cuarto de final de Tito Torres? Sí, clausura 2020, con Gorosito de técnico. ¿Por qué dice cuartos de final? Y porque se había jugado partido único y fueron a la tanda de penales, Olimpia y Cerro. Sí. Después Olimpia elimina a Sol. Y el último penal pateó Iván Torres. Grande Cardinal Deportivo, grande. Al fin te sacaste la careta, Bruno. Brunito y Acundé, Ramón González era él. Habla de Cerro te putea, habla de Olimpia te putea, habla de Guaraní te putea, habla de Libertad te putea. Yo ya no sé qué hacer. ¿De qué? Vamos a hablar de, no sé, de hockey. Bruno, espectacular el programa. Si vamos a recordar momentos felices y gloriosos del Olimpia, te tenemos en bala en el programa. Uno de los momentos felices, no recuerdo si fue en el año 91, por ahí, cuando Sergio Goicoechea le atajó 3 penales a los chilenos. Después de errar los 2 primeros penales, creo que fueron Silvio Suárez y Ramírez.
¿Qué puche será? Bruno, el gol de Raúl Vicente Amarilla en Chile y otro del mismo ante el Sportivo Luqueño acá en Asunción por el torneo local. Bruno, mi querido Gran Tocayo, no le hagan caso a los mediocres, así de sencillo nomás, ni el Olimpia ni es grande, así de por sí nomás luego. Tranquilo nomás. No me ha amargado, Bruno. Hola, mi ídolo. Cuando vos apenas tenías 26 años, sella los endúmeros con el profesor del Puerto. Muy Dale, bien. Bruno, no importa, decir lo que vos quieras, papá. Gracias Son por el ídolos. apoyo, hermano. Gracias por necesito psicológicamente me. ¿Qué tal, Bruno? Y también lo que yo viví en la Copa Libertadores, no me acuerdo en qué año era, cuando Olimpia, creo que fue en Río, contra Flamengo, cuando perdió 3-0 y remontó el 3-3. Fue uno de los mejores, vamos a decirle, momentos que pasé con Olimpia. Ahí me da ese infarto. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Léeme la libretita, Obi, por favor, tu libretita. ¿Qué tal, Bruno? Como hincha olimpista, vos sabés que tengo el orgullo de decir de que aquel 3-0 donde Flamengo nos estaba ganando a nosotros en el Maracaná, y fui uno de los pocos amigos olimpistas que me quedé a ver todo el partido. Tuve amigos que se fueron y se acostaron y durmieron, y al otro día recién supieron de que Olimpia empató 3-3. Y yo fui el único que me quedé a chapaité la partida con el dolor en el corazón, ¿verdad? Y después vino el gol de Caballero, después vino de Ceballos y el de Vladimir Marín. Sí. 3-3, teniéndole ahí a grande futbolista del Flamengo. Ronaldinho no estaba en ese equipo de Flamengo. Sí, estaba. Sí, él marcó un gol de penal. Bruno, el Olimpia, el equipo del Olimpia, el rey de Copa, fue, es y será siempre el mejor de la Liga Paraguaya de fútbol. Va a ser por centenares de años. No habrá otro equipo que consiga lo que consiguió el Olimpia. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos, me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Volvió a dar positivo, Mateus. Qué pena, ¿verdad? Creo que la prueba B. La prueba B. Exactamente. Sí.
Porque él pidió que se le vuelva a hacer, que, o sea, no es que se abra el segundo frasco. El segundo frasco, viste que son 2 frascos, ¿verdad? Sí. A la hora de orinar, se pone el frasco 1 y el frasco B volvió a dar positivo, Johnny. Sí, señor. Y con esto seguramente dependerá de la defensa del jugador para ver si se lo castiga con el tiempo que dice el reglamento, que estaría cerca de 4 años, o baja a 2. Tiene que demostrar si fue accidental. Accidental, exactamente. O si es que pudieron haber pasado cosas, ¿verdad? Sí. Normalmente el futbolista consume, por ejemplo, un remedio y no comunica al médico. Un remedio que prohíbe la FIFA o consumió algún... Me acuerdo una vez, Tomás Bartomeus, jugando por Guaraní, dio positivo. Después demostró que él no consumió absolutamente nada y solamente estuvo, creo que 1 mes fuera de los campos del juego. Bueno, está bien. Para quienes gustan de fútbol, hoy a nivel internacional, Inter Juventus, 5 de la tarde, Copa Italia, FA Cup, no, este es Copa de la Liga, Tottenham Chelsea, 16:45, y el partidazo entre Barcelona Real Madrid, semifinales de la Copa del Rey, 4 de la tarde. 4 de la tarde, Barcelona Real Madrid. Impresionante estos equipos que van a jugar en Qatar, ahora... En Arabia, en Arabia, este caso. Exactamente. Sí. En Qatar jugó ante Boca la semana pasada, o hace 15 días, y ahora en Arabia. Sí. Bueno, y sobre Cerro Porteño, decíamos que el movimiento de Juan José Zapá compartió una imagen con un jugador cuyo rostro está tapado. Es un emoji, el gesto del vapo, que caracteriza al arquero Jan Fernández. Es una especie de adelanto ya, ¿verdad?, de que hay un acuerdo con Jan. De que ya se firmó todo. Sí, por eso levanta lo de el propio Juan José Zapá. Levantó la cuenta del movimiento de Juan José Zapá que se llama @jugamos juntos CCP. Espera, ¿cómo se llama? @jugamos juntos CP. Aquí @jugamos juntos CP. El movimiento de Juan José Zapá. Es una cuenta habilitada hace poco, desde el momento en que inscribe su movimiento Juan José Zapá, ahí se crea la cuenta. Cuenta oficial del movimiento Jugamos Juntos, encabezado por el doctor Juan José Zapá para la presidencia del Club Cerro Porteño. Porque creemos que la clave está en la continuidad del proceso del profe Francisco Chiqui Arce y su cuerpo técnico. Nuestro mensaje es que nuestro mensaje es el que ya conocen: seriedad, compromiso y trabajo en equipo. Si es una cuenta ya a full está. Sí. Por más alegrías, por más abrazos a su grana. Juan José Zapá, presidente. En Cerro jugamos juntos. El club en buenas manos. El hashtag. Ah, mira, qué golpe, qué fuerte, ¿eh? El club en buenas manos, dice. Buenas manos. ¿Cuándo va a lanzar? Viernes dijo ayer el doctor Agüero. ¿Y no va a hablar antes, Juan José Zapá? Esperemos que sí. Ahora sí estamos a full con la campaña, decía el doctor Agüero, que sin duda es uno de los más cercanos del oficialismo, que trabaja junto a Juan José Zapá con todo este equipo hace bastantes años. De paso, hoy hay, por ejemplo, un mensaje de Juan José Zapá. Me imagino que habrá sido en el jardín de su casa, ¿verdad? Ese es el mensaje de fin de año, ¿verdad? Pero ya se utilizaba el hashtag el club en buenas manos, en Cerro jugamos juntos. El doctor Juan José Zapá, candidato a presidente de nuestro querido Club Cerro Porteño, hace llegar este mensaje de Año Nuevo para la mitad más uno del país. Feliz año 2022, Puebla Azulgrana. 2 minutos 20 dura. ¿Qué dijo en aquella ocasión? Hoy, en el último día del año, me siento honrado de dirigirme a ustedes, primero para saludarles, felicitarles y desearles
mucha salud para el próximo año. Hablo de un poco de las familias, un poco del trabajo, pero principalmente de la salud. De la familia, porque es muy importante la unidad. Es el momento de acercarnos a quienes no lo hemos hecho, de buscar el arreglo de lo que no pudimos arreglar en nuestra propia familia, acercarnos también a la gente que nos necesita y más que nada a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo ese entorno nuestro. Por eso este 2021, que fue un año muy difícil, más que nada, más que ver lo negativo, veamos lo positivo, veamos que tenemos salud, tenemos un regalo que es la vida y esperemos que esto vaya mejorando poco a poco. En términos un poco de fútbol, fue un año muy bueno para Cerro, fue un año muy bueno para la dirigencia, hemos trabajado durísimo y hablo de bueno porque solamente saco lo positivo. En medio de las dificultades y una pandemia que no llega a terminar, hemos sorteado situaciones fantásticas. A la mitad más uno, felicitaciones por acompañarnos, por estar con nosotros, por confiar. Creo que hemos puesto todo, pero ahí lo que faltó, pedimos disculpas, porque no somos perfectos, pero sí estamos más que nada comprometidos con nuestra causa, con nuestro club, y hemos hecho cosas muy importantes, siempre en equipo, nunca nada personalista, nunca nada fuera de un gran equipo de trabajo como el que hemos logrado en estos últimos 3 años. Deseo de salud, de prosperidad y de unidad en la familia. Fuerza Paraguay, fuerza Cerro Porteño, fuerza queridos amigos, sigamos adelante, en las buenas y en las malas, a la mitad más uno. Un abrazo ciclónico. Feliz 2022. Salud, salud. Ahí está, Juan José Zapag. Vicepresidente y candidato a la presidencia. Retornaría. No aparece más su hermano en la lista, ¿verdad? ¿O todavía no se dio a conocer? No, en la lista que empezó a filtrarse no está Raúl Zapag, al menos entre los vicepresidentes. No sé si entre los miembros puede estar. Ser que esté como miembro. Sí, quizás sí. Pero ese, por ejemplo, sí se confirmó, el mismo licenciado Juan Carlos Petengil lo había confirmado, que él va a ocupar el puesto que ahora está ejerciendo Juan José Zapag, que es el de vicepresidente de Asuntos Financieros, de Finanzas, Asuntos de Finanzas del club. Ese va a ser el lugar del licenciado Juan Carlos Petengil, que dijo que aceptó el puesto que le ofreció Juan José Zapag. Y Víctor Agüero continuaría en la presidencia de Asuntos Jurídicos. Y Ariel Martínez del Departamento de Fútbol. Departamento de Fútbol. Que abarca formativas también. Exacto. Y todo eso. Y un cuarto es de Deportes Amateur. Martín Pereira sería. Ya estamos de vuelta. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés la tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920.
¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. 13:05. Podemos ir a Juanma, al tema de Mateus. Me gustaría hablar con el doctor Casaxia. Lo estamos buscando para que nos explique técnicamente el tema de Mateus. Pero es lo que vos estabas diciendo, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Al salir positivo el primer frasco, se espera un tiempo, el futbolista hace el pedido con sus abogados para abrir el segundo frasco y volvió a dar positivo. Hay veces que no lo hacen los jugadores. Exactamente, ya definitivamente. Hay veces que sí. Asume que cometió un error y va directo al castigo. Hay dos tipos de sanciones. Una es que se comprueba que es una sustancia específica, por llamarlo, lo tomó por decir por accidente, son 2 años de suspensión. Pero si se comprueba que hay intención de mejorar aspectos físicos, ahí se expone a 4 años de sanción al futbolista. Habría que ver cómo se va encarando todo esto a través de la defensa del jugador, ¿verdad? Se está complicando lo de Cristian Rivero, me dicen, a Libertad. Puede ser, sí, porque Nacional siempre se pone duro en este tipo de casos cuando trata de hacer respetar los contratos. Y me imagino que quiere cobrar una indemnización. Me gustaría hablar con el presidente Juan Carlos Galeano. Miguel Zamudio, una sorpresa, retorna a Libertad. Sí, ahí Libertad lo tenía Matías Espinosa y ante la salida de Bangioni retorna a Zamudio. Miguel Zamudio. Pero él anduvo por Sol, Luqueño, o sea, Olimpia, Sol, Luqueño. Y con Luqueño estuvo en el plantel, no pudo jugar, se complicó un poco su continuidad porque no venía de muchas lesiones y ahora se da esta posibilidad de que retorne a Libertad. Pero sorprendió, ¿verdad? Sí, sorprende. Sí, sorprende. Por la edad y por el momento del futbolista. Pero mira que él estando, o sea, si él está en ritmo, está... Es interesante. Si no le persiguen las lesiones, que le persiguieron mucho. El año pasado no pudo jugar muchos partidos Luqueño. Y sí, por eso te hablaba del ritmo, porque no toma ritmo porque se lesiona, le cuesta mucho, le costó mucho. 35 años para Miguel Zamudio. Y lo de Cristian Riveros, habría que ver qué va a pasar. El jugador de hecho estaba trabajando, haciendo la pretemporada con Nacional, viajó con el plantel de Nacional para hacer la pretemporada y de hecho lo está haciendo, como lo dijo el mismo Editore. Él va a seguir trabajando en Nacional, pero todo apunta a que quiere un resarcimiento económico nacional, porque le queda 1 año de contrato todavía con la academia a Cristian Riveros. Y por eso es que todavía no se oficializa su llegada. Pero ¿cuánto puede ser la cláusula de libertad? ¿Está en condiciones de pagar cualquier cláusula? No sé.
Claro que sí. De un jugador, sí, pagaron por Tito Y eso, Villalba 4 y eso es lo millones. raro, Bruno. Están vendiendo ahora a Ferreira. Y dinero no falta, nunca faltó dinero en Libertad. Supuestamente esa cláusula existe. Y al existir la cláusula uno pone el dinero y ya está. ¿Y cuánto puede ser, Johnny? Y no creo, un año de contrato, aparte que 39 años. No creo que sea una cláusula demasiado grande. A lo mejor el propio Cristian no tiene ganas de salir por ahora. ¿Y qué pasa si no tiene cláusula y Nacional, al tener contrato vigente con él, pide un dinero o un monto que a lo mejor no... Tenés razón, si no tiene... Pues si no tiene la cláusula, ahí tenés que negociar con el club y ahí el club te puede pedir... Claro, porque tiene los derechos deportivos sobre el jugador y la ficha está ahí. Contrato vigente. Y claro, y ahí está todo. Preguntan por Morel Rodríguez si ya llegó. Todavía no llegó. Para mí un tema muy raro ese de Johnny. Raro, es porque... Pasa que él tiene contrato con Boca. Pero se habló que era hasta el 31 de diciembre, que terminaba ese contrato, o sigue vigente el torneo en donde él está vinculado con Boca. No, ya terminó el campeonato. Él estaba trabajando con Pompey, nos dijo su padre cuando hablamos con él. En ese primer contacto. De la sub-18 de Boca. Allí estuvo trabajando como ayudante de campo. Con Tito Pompey. Con Roberto Pompey. Bruno, hay un tremendo inconveniente de la Copa África. ¿Qué pasa? Hay un árbitro que hizo terminar un partido en el minuto 40 del segundo tiempo. Le dicen, estás equivocado. Continúa el partido. Volvió a equivocarse, terminó en el minuto 89,50. El partido Túnez. A ver un poco. Túnez-Malí. Terminó en el minuto 40 el partido. Se llama Yani Sikazwe. Ya estuvo suspendido en el año 2018 de manera sospechosa por algunos de sus arbitrajes. Y según una cuenta de árbitro internacional que maneja todo lo que tiene que ver con árbitro de FIFA, es candidato para ser árbitro de la próxima Copa del Mundo. Y hoy volvió a cometer un error en el minuto 85, terminó un partido, continuó y en el minuto 89,50 dijo, no va más. Y hubo VAR, hubo cambio, hubo penal y no adicionó, al contrario, no llegó al minuto 90. A las puchas. Pero primero terminó a los 40, a los 40 le avisaron que estaba mal y oye apura al hombre, ¿vio? Oye apura, exactamente. A lo mejor fisiológico. Bueno, está mal. Qué raro, ¿no? Me dicen $150,000 lo de Cristian Riveros. Doctor Raúl Prono, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, Feliz Bruno, año. ponte saluda, doctor. Presidente del Tribunal Disciplinario. ¿Hay ya una resolución sobre el caso Jan, doctor, si nos podés adelantar? Sí, a Gianpaulo, que es el arquero de Cerro, se le aplicaron 3 partidos de suspensión y va a tener que cumplir esos 3 partidos ahora en la apertura del torneo oficial de la ABF. La resolución está firmada y entiendo que fue notificada también. Doctor, ¿y cuáles fueron los parámetros para sentenciar esto de los 3 partidos de suspensión? Él tiene una expulsión por una tarjeta roja directa por este motivo y tiene un partido por el tipo de incitación al público que están todos los videos, audios. Entonces, lo que tiene es 3 partidos. No tiene, ¿cómo se llama? Actos obscenos ni nada, pero sí hay una incitación hasta cierto punto delicado en un partido como ese y entonces tiene, por decirlo así, un partido más. O sea, doctor, de lo que es la roja común. Estamos hablando por la roja directa 2 partidos y por la provocación al público un partido más. Incitación. La palabra incitación. Sí, a eso me refiero, sí. Y tiene que cumplir en la apertura, claro. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué en la apertura, doctor? Porque eso es lo que dice el Código Disciplinario y el reglamento de la Supercopa también lo dice. Porque recordemos, Juan Patiño fue expulsado en el partido Guaraní Cerro por el campeonato local y jugó la Supercopa. Allí no se aplicó la suspensión inmediata. Bueno, pero fíjate que son casos distintos. Una cosa es
si se cumplen o no las sanciones, el único partido de la Supercopa, es un tema. Y otro tema es dónde se cumplen las expulsiones del partido mismo de la Supercopa, y son casos distintos. Para el código es distinto. Cuando las suspensiones vienen arrastradas del torneo oficial, por decirlo así, no se cumplen esas sanciones en el partido de la Supercopa, ¿verdad? Pero las expulsiones del partido de la Supercopa sí se cumplen en el torneo oficial. O sea que, doctor, si este fin de año vuelve a pasar una misma situación, en la última fecha es expulsado un jugador, ¿puede jugar otra vez la Supercopa? Sí, puede jugar la Supercopa, salvo que el motivo de la suspensión haya sido tan grave que el tribunal haya decidido que tampoco dispute esa Supercopa, pero tiene que ser un asunto excesivamente grave, no una expulsión común. Doctor, ¿trataron el tema de alguna sanción para Guaraní por la organización del espectáculo de la última fecha del campeonato? Está tratado y está para resolución, también está saliendo eso también. ¿En cuántos días saldría, doctor? Semana que viene salen todas las resoluciones pendientes que quedaron, valga la redundancia, pendientes con motivo del cierre de la APF por vacaciones de enero y la feria que también afecta a nuestro tribunal. ¿El estadio de Guaraní está suspendido? A ver, se entrecorta. ¿El estadio de Guaraní está suspendido, doctor? No, que yo tengo entendido, no. No hay suspensión de estadio que yo conozca, no. ¿Podría aplicarse una multa para el Club Guaraní entonces? Vamos a ver cómo sale. No están firmadas las resoluciones, las tenemos todas redactadas, pero para la firma, para un retoque y firma. Doctor, un jugador que llegó a su quinta tarjeta amarilla en la última fecha del torneo clausura, ¿está inhabilitado para arrancar el Apertura 2022? Bueno, mira, yo no te voy a decir si es 2, 3, 4 o 5, porque eso ya es asunto de reglamento que de repente sale caso por caso o por torneo. Yo lo que te digo es lo siguiente: toda acumulación de tarjetas amarillas cuya cantidad haya merecido la aplicación de la sanción de suspensión de partidos se borran para el torneo siguiente. Entonces, si de repente la APF dice, bueno, a partir de ahora para que tengas un partido suspendido por acumulación de tarjetas, son 7 tarjetas, supongamos que lo diga, ¿verdad? Bueno, sí. Si no completaste 7 tarjetas en un torneo, se borran todas. Aquí hay 5 puede ser, 7 puede ser, 3, no importa. La regla general es que las amarillas se borran. Aquí hay un ejemplo claro, doctor. El futbolista Richard Ortiz del Olimpia llegó a su quinta tarjeta amarilla, y al llegar a la quinta tarjeta amarilla en el campeonato, uno ya está inmediatamente suspendido para el siguiente partido. Él llegó a la quinta... Caso por caso. Yo no te puedo decir el caso de este jugador, cómo se va a resolver, porque esto me puede llegar después a mí. Yo lo que te doy es la norma general. Si vos me estás diciendo que con 5 tarjetas amarillas acumuladas ya mereces un partido de suspensión, bueno, entonces se cumplirá en el siguiente partido oficial del torneo de la APF. Si con 4 no mereces una suspensión de partido, se borran las 4. Arrancás de cero. Esa es la regla general, se arranca de cero. Así es. Ahora, doctor, ¿ya tiene las resoluciones con respecto al último partido del campeonato, los expulsados en Cerro y Guaraní? Ellos tienen suspensiones automáticas por imperio del propio código. Así que si fueron expulsados tendrán un partido o 2 de acuerdo al tipo de tarjeta que hayan merecido. Pero independientemente de eso, generalmente sale una resolución firmada confirmando todo eso en todos los casos. Entiendo que están saliendo todas esas resoluciones. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable. Pero gracias. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Doctor Raúl Prono, presidente del Tribunal. Estas son las cuestiones que uno no entiende, Fabio, O sea que según lo que él dice, Richard Ortiz no puede jugar la primera fecha. No puede jugar la primera fecha. Arrastra más allá de que el campeonato haya terminado el año pasado, 5 amarillas, merece suspensión, decía, va a ser suspendido. Sí. Cuarta, se borra y se empieza de cero para el siguiente torneo. Lo que uno no entiende y deberían cambiar. Volver a que uno es
al ser expulsado, inmediatamente tiene que ser suspendido, no importa el siguiente campeonato, porque él, lo que dice el doctor, si es del torneo local a la Supercopa, está inhabilitado, pero de la Supercopa al torneo local está habilitado. Bueno, ya vamos a repasar en instantes con Ovi Cáceres en controles lo que nos decía el doctor Raúl Prono. Suspendido 3 partidos. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque? Jan Fernández, el arquero de Cerro Porteño, más allá de su continuidad, que ahora se está prolongando 4 años más, él no puede jugar los 3 primeros partidos del campeonato. Nos decía el doctor Raúl Prono, las 2 primeras corresponden a la roja directa, que le otorga Ever Aquino a través del VAR. Y la otra por incitar a los hinchas rivales. Nos dice Wilson González que los partidos que se pierde Jan Fernández son ante Ameliano, primera fecha, ante Nacional, la segunda, y ante Guaraní, en la tercera fecha. Los 3 partidos que no va a poder jugar Jan Fernández. Muñoz va a ser el arquero entonces. ¿Será que el Chiqui ya sabía todo esto, lo que se venía, por eso él pidió la continuidad de Muñoz? Y más allá de eso, necesita un arquero de jerarquía para Jan Fernández, ¿verdad? Que puede tener algún desliz en un momento dado también, ¿verdad? Y Cerro no se puede dar el lujo aunque Miguel Martínez es un muy buen arquero también, pero quiere experiencia, quiere alguien importante ahí con ascendencia, chiquearse, por eso la renovación de Rodrigo Muñoz. Jan Fernández suspendido 3 partidos en lo que va a ser el comienzo del torneo de apertura para el equipo de Cerro Porteño. 13:20. Sí, a Jan Paulo, que es el arquero de Cerro, se le aplicaron 3 partidos de suspensión y va a tener que cumplir esos 3 partidos ahora en la apertura del torneo oficial de la ABF. La resolución está firmada y entiendo que fue notificada también. Él tiene una expulsión por una tarjeta roja directa por este motivo y tiene un partido por el tipo de incitación al público que están todos los videos, audios. Entonces lo que tiene es 3 partidos. No tiene ¿cómo se llama? Actos obscenos ni nada, pero sí hay una incitación hasta cierto punto delicado en un partido como ese, y entonces tiene, por decirlo así, un partido más. O sea, doctor, es la roja común. Estamos hablando por la roja directa 2 partidos y por la provocación al público un partido más. Incitación. La palabra incitación. Sí, a eso me refiero, sí. Y tiene que cumplir en la apertura, claro. ¿Por qué en la apertura, doctor? Porque eso es lo que dice el Código Disciplinario y el reglamento de la Supercopa también lo dice. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vení a Bristol y aprovecha la semana de heladeras y congeladores. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Escucha esta súper oferta. Heladera Midea Blanca de 300 litros. Precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Cómo marchan en cuanto a más incorporaciones? Hasta acá, ¿cuáles fueron las confirmaciones, o sea, las incorporaciones confirmadas? José Ariel Núñez, Jorge Mendoza, Walter Ortiz,
Sergio Vareiro, Julio González, y esas son las incorporaciones. Obviamente que vuelve Raúl de Fluminense, hicimos la renovación de Fernando Fernández, Rodi Ferreira hasta el 2025 y de Ángel Benítez. ¿Y quieren incorporar a más jugadores? De momento estamos completos, Bruno. Yo creo que si no hay mucho movimiento de mercado en cuanto a bajas, vamos a mantener el plantel que tenemos, y de hecho que todos ellos están viajando para Ciudad del Este. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Se dio un paso ya formal sobre Florentín con respecto a su transferencia a Vélez de la Argentina. Sí, la verdad que sí está bien encaminado a eso. Obviamente que no se puede asegurar nada hasta que no se estampe la firma, pero está todo por buen camino a priori, ¿verdad? Está arreglado de palabra con la gente de Vélez. De palabra sí. Él ya se va, ¿cuándo a sumar al equipo argentino? Él está por allá haciéndose pruebas médicas. Ya realmente está ahí y vamos a ver qué ocurre. Él se va en condición de vendido. ¿En qué porcentaje? ¿A préstamo? ¿Cómo se va definitivo? Va a adquirir la mitad del pase del Esarque. ¿El jugador por cuánto tiempo firmaría en principio? Creo que es un contrato de 3 o 4 años, no estoy seguro. Ahora, como te digo, seguramente se va a estar finiquitando eso hoy, pero creo que es 4 años. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Fernández Cedrés, él también podría ser vendido. De momento no tenemos ninguna oferta, ya me hicieron varias consultas sobre él, pero más que nada periodísticas. No tenemos ninguna oferta, ni siquiera de ningún club, en el sentido de sondeo sí, pero no tenemos ninguna oferta de ningún club. ¿A nivel local también lo sondean? No, ahora ya no. El año pasado sí, pero ahora ya no. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol, nutre tus emociones. El caso de Raúl Bobadilla, ¿cómo está? Y él está entrenando con todos sus compañeros. Está mostrando realmente una buena forma física. Entonces, vamos a ver si está poniendo a punto en cuanto a lo futbolístico. Esperamos que este semestre vuelva a ayudarnos con un nivel excelente como el que tuvo al inicio cuando llegó al club. ¿Es del agrado del profe Jubero tenerlo en el plantel entonces a Raúl Bobadilla, Javier? Sí, él está viajando con nosotros ahora a Ciudad del Este y está realmente, como digo, a la par de sus compañeros entrenando. ¿Vieron cuando algo no te gusta y querés tener un botón para apagar lo que sea? Como el calor, el hambre, el caigüe o lo que sea. Como tener una palabra mágica, embogüe y todo se apaga. Por eso, con la yerba Indega Pantano Limón y Clásica, apagas el calor, el antojo, la mala onda o todo lo que quieras. Y el sabor dura mucho. Yerba Mate Indega, probá pues. Hay una demanda de Valdés Chamorro contra Guaraní, Javier, en estos momentos. No, a mí me enviaron la desestimación, creo que presentó algo antes que termine el torneo, pero ya me enviaron la desestimación. ¿Se desestimó entonces eso? Me enviaron eso, yo tengo entendido que sí, tendría que hablar con la parte jurídica, pero hasta ahora yo tengo entendido que eso se desestimó. ¿Se desestimó desde la APF? No, creo que no tiene que ver con la APF, creo que era un tema, tengo que hablar con los asesores, pero era un tema de que presentó un abogado, pero al final llegamos a un acuerdo y eso quedó ahí colgado, realmente no avanzó.
¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. En el caso de Robert Rojas, hablando de que tienen, ustedes el 50% tienen todavía de Robert Rojas, ¿verdad? Sí, todavía. ¿Y ya cobraron por la operación realizada? La verdad que eso se recurrió, creo que River recurrió al TAS, ya ganamos por FIFA, pero realmente se recurrió al TAS. Yo creo que más que nada para estirar los plazos, porque son mínimas las chances de que puedan ganar, ¿verdad? Porque ellos aludieron a algo de pandemia, todo ese tipo de cosas, pero más que nada están estirando. River no pagó ni siquiera una parte del pase, debe la totalidad del 50%, Javier. No, ya pagó una parte, todavía nomás no pagó todo lo que tenía que pagar. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. El tema del sub-19, Javier, ¿qué saben con respecto a la reglamentación que se viene? Y la verdad que lo que sabemos es las informaciones periodísticas, y sí se habla mucho en ámbitos, preguntan muchos clubes también, me suelen llamar también a consultar sobre eso. Nosotros tenemos una posición bien clara en ese sentido. A nosotros realmente nuestra cantera es la que siempre fue nuestro caballito de batalla, y bueno, vamos a votar porque esa reglamentación se dé, ¿verdad? Como dije, yo creo que hay nomás situaciones más complejas que necesitan la formativa como para realmente mejorar, y no solamente darle minutos a los chicos, ¿verdad? Que es muy importante, pero ojalá que se mejore también en otros aspectos, ¿verdad? En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 13:30 minutos. Johnny, estabas confirmando hace rato el primer amistoso de Olimpia, y como te decía también es uno de los primeros equipos que va a hacer rodar el balón en cuanto a amistosos. El sábado, su primer amistoso del equipo de Julio César Cáceres. Exactamente, sábado 7:30, el primer fútbol intenso que va a tener Olimpia, porque viene actualmente trabajando el plantel con el grupo allí en la villa, haciendo fútbol, haciendo trabajo táctico, pero primer contacto con un rival. Será el próximo sábado a las 7:30 para uno, seguramente 2 partidos. Eso vamos a confirmar si será un encuentro de 45 primera etapa o 30. Normalmente cuando en el primer movimiento se hace un poco más, hace un equipo 2 minutos, 2 partidos de 30 minutos. Sí, lo normal como para poder ir entrando en calor, como se dice, sí, y en ritmo. No se va a jugar, pero también estamos hablando de un calendario que ya está bien establecido. Sí. Porque también hablábamos con Javier Acosta, él hablaba del tema de la pretemporada, de hacer unos amistosos también al concluir la parte fuerte, pero por lo general ya se mezcla esto con el trabajo con balones, ya de alguna u otra manera los equipos se mueven en un fútbol, en un picado, un espacio reducido. Pero es la forma de trabajar que tienen los equipos ya mirando lo que va a ser el torneo Apertura. Exactamente, el 22 es el segundo partido amistoso de Olimpia, seguramente otra vez en para uno, pero esta vez ante Resistencia, que tiene mayor tiempo de preparación que Olimpia. Así como Tacuarí terminó el campeonato, ellos cambiaron de técnico y ahora está Tiburón Torres al frente del equipo de Resistencia, y va a jugar también amistoso ante Olimpia el próximo 22. Quiero hacer una consulta. ¿Parece que corresponde lo de Jam, los 3 partidos? Lo que no está establecido de una manera bien específica es de un torneo a otro. Sí. Es lo que le consultábamos después también al doctor Rodolfo, ¿no? ¿Por qué en una situación sí, en otra no? En el sentido que culminó el campeonato,
Fue expulsado, por ejemplo, Patiño, fue expulsado Alan Benítez. Sin embargo, para la Supercopa eso no ocurrió, no se extendió la suspensión de un campeonato a otro. Pero sin embargo, él decía sí, pero el reglamento del campeonato y de la Supercopa establecen otro tipo de medidas, pero sí la Supercopa contempla suspensiones para jugadores que fueron expulsados en ese partido único. Y fue lo que al finalmente, me parece que el castigo está bien. Solo que John inclusive le preguntó una vez más, si en el clausura, en la última fecha, de este año 2022, Bruno, se va a expulsar a un jugador, ¿puede jugar la Supercopa? Y nos dijo, sí puede jugar, porque son dos reglamentos distintos. Puede jugar la Supercopa, salvo que el motivo de la suspensión haya sido tan grave que el tribunal haya decidido que tampoco dispute esa Supercopa, pero tiene que ser un asunto excesivamente grave, no una expulsión común. Bueno, en el caso de Jan son 2 partidos por la roja directa y una por incitar al público. Sí. Se pierde el debut contra Meliano, se pierde el segundo partido contra Nacional y se pierde el partido contra Guaraní. Mira vos la vuelta de la vida. Eso le decía a Johnny, no va a jugar contra Guaraní. La tercera fecha. Hasta ahí llega la suspensión de Jan Fernández. Ya venimos. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Vení a Bristol y aprovecha la semana de heladeras y congeladores. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Escucha esta oferta. Heladera Cónsul Blanca de 370 litros. Precio normal 18 cuotas de 359.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. El gusto de estar en contacto con Gustavo Morínigo, director técnico del Curitiba. Gustavo, feliz año para vos. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo te va? Qué gusto, un placer hablar con ustedes. Igualmente, Gustavo. Bueno, contanos cómo estás planificando todo, tu gran campaña, tu gran gestión el año pasado y cómo están viendo en estos momentos tu trabajo principalmente, Gustavo. Bueno, sí, empezamos ya el año temprano, el 3 de enero, con la pretemporada, un año nuevo, un desafío nuevo, mucho más importante que el año anterior. Un año 2021 muy peleado, aguerrido en todo sentido, difícil para nosotros, especialmente porque somos nuevos aquí. Al comienzo la aceptación de repente de tener un profesional de otro país, después nos fuimos ganando esa confianza y luego ya con una campaña muy buena que logramos concretar con el objetivo principal que era el ascenso. Y este año ya armando un plantel nuevo prácticamente, pero con una mayoría del año anterior también, trayendo muchos jugadores para poder enfrentar a un campeonato brasilero bastante competitivo, ¿verdad? Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta para conocer qué diferencia hay? Acá nosotros manejamos muy bien los números en cuanto a los derechos de televisación, lo que recibe un club.
Hay mucha diferencia en cuanto a lo que recibe un equipo de primera, porque ascendiste con Coritiba a la primera división, con respecto a la Serie B de Brasil. La verdad que sí, Bruno, es lo que se habla. En referencia a montos, yo no te puedo hablar porque no estoy seguro, no me quiero equivocar, pero sí hablaban de que hay una diferencia muy grande de la B a la Serie A, ¿verdad? Entonces, sí se habla mucho de eso. Y también ¿Cuánto, por ejemplo, recibe un club de primera división, cualquiera, un club de... o ahí Bruno, se hace diferenciación entre, por ejemplo, un Flamengo y Curitiba, por ejemplo? Sí. Demasiada grande la diferencia, Bruno. Ellos hacen un escalafón, entonces. Sí, así mismo. Y creo que debe ser por el tema de la torcida también, como le llaman, ¿verdad? Porque la cantidad de torcedores de Flamengo es altísima. Nosotros también tenemos 1 millón prácticamente de torcedores, pero la diferencia igual está, uno subiendo a Serie A Curitiba con Flamengo, igual es muchísima la diferencia. Hablaban de 5, 6 a 10 veces más. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Te saluda Fabio. Hola, Fabio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fabio? Bien, el gusto de saludarte. Profe, sumaste a Diego Figueiredo dentro de tu staff técnico, va a ser uno de tus ayudantes también. Sí, sumé a Diego porque era un lugar donde estaba necesitando una ayuda también. Está con el Toro, ¿verdad? Y el profe Gonzalo Llanos. El profesor Pablo Rosso dejó su cuerpo técnico, Gustavo. Sí, lo que pasa es que Martín, él es preparador físico. Yo le puse en una función más a mi lado como ayudante técnico, entonces yo prefiero tener también un entrenador. Diego, muy buen profesional, muy buena persona por sobre todas las cosas, y creo que nos va a ayudar bastante. Y Martín también tenía otros planes, no podía dejar mucho tiempo la preparación física, que es realmente el rubro de él. Martín sale para ir a otra institución. ¿Tenés alguna información? Porque su padre ahora trabaja en Olimpia, no. Gustavo. Sí, sé que el profe Elvio, que yo tengo contacto con toda la familia, ¿verdad? Él está ahora con Julio en Olimpia, y la verdad que no me comentó nada. Acá me aporta Ricardo Tabarelli, un capo. Gracias, Ricardo. Gracias, muy amable. Me dice, Flamengo y Corinthians son los que más cobran por derechos de televisión. Y existe el llamado G13, grupo de 13 equipos grandes de Brasil. Sí, hay una diferencia grande, por eso a los equipos que suben les sigue costando, ¿verdad?, en el armaje de los equipos. Sí. No, y evidentemente es por la cantidad de torcedores, de hinchas, ¿verdad? Porque Corinthians y Flamengo, uno de San Paulo, otro de Brasil, de Río de Janeiro, por tener más hinchas, sí, definitivamente. ¿Algún refuerzo paraguayo que esté buscando, Gustavo? No, déjame saludar primero a Ricardo. Personalidad de saludar a Ricardo. No, por ahora no. Seguimos trabajando, seguimos tratando de reforzarnos, ¿verdad?, en ciertas posiciones que nos faltan. Prácticamente en todas las líneas. No queremos errar por justamente la cantidad de dinero que tenemos para gastar, ¿verdad? Entonces estamos tranquilos. Primeramente vamos a enfrentar un campeonato paranaense que empieza el 22 de enero, así que tenemos tiempo. Ese 22 de enero arranca en el estadual, profe. Sí, así mismo, 22 de enero arranca el estadual, que es un campeonato en el cual decidimos utilizar para la preparación, para ver un poco a algunos chicos también que tenemos una muy buena base también acá. Y por supuesto que siendo Curitiba uno de los clubes más grandes o el club más grande
de esa parte entrar también al campeonato. Escucharon bien, muchachos, 1 millón de hinchas tiene, dice. Sí. Impresionante. Te envía saludos el mozo Darío, dice. El profe ya sabe, dice. El mozo Darío. Saludos a todos los amigos, sí. El mozo Darío. Bueno, Gustavo, y a nivel ahí brasileño cuesta mucho incorporar también por el tema del económico. Disculpame, no. Que a nivel local ahí con los brasileños mismos cuesta mucho también incorporar jugadores, digo, por la cuestión económica, o ustedes, el club, tienen la tesitura de promocionar más juveniles. No, el club realmente promociona bastante, pero está costando, no solamente por este año, sino que el club vino de arrastrar una deuda ingresada por la presidencia anterior. Entonces, entre saldar eso y estar al día, porque realmente está al día el club, se hizo muchos compromisos que ahora se van a ir pagando con lo que va entrando, ¿verdad? Entonces, Curitiba es una institución muy grande, tiene un estadio para 45.000 personas que prácticamente, si el equipo va bien, se llena cada partido. Tiene 2 CT, centro de entrenamiento, así que hay mucha gente que trabaja y hay que mantener esa estructura. Gustavo, retorna el reglamento juvenil a nuestro torneo. O sea, está a punto de retornar, digo, porque el viernes van a ver ese aspecto. Pero sub-19. Sub-19, exactamente. Me acuerdo que él había trabajado mucho para implementar el primer sub-20, después sub-19, Gustavo. ¿Le parece que está bien que los chicos puedan volver a tener posibilidad vía reglamento? No, es que realmente tenemos que trabajar más en los chicos, tenemos que darle oportunidad. Solamente el entrenamiento es difícil ver a un chico. Nosotros en la última etapa, en esa etapa donde era regla, la verdad que salieron muchísimos chicos. Los clubes se favorecieron porque fueron vendidos muchísimos. Y se hizo un proceso, me parece que correcto, bueno, eso el tiempo lo va a decidir. Nosotros cuando nos sentamos a mirar con Roberto, por ejemplo, vemos a la mayoría de nuestros chicos, no solamente jugando en primera división, sino afuera, muchos chicos que estuvieron con nosotros en selecciones, y también a otros ya pisando la mayor. Entonces, me parece que este proceso sirvió no solamente para consolidar al chico, sino que para los clubes mismos empezar a trabajar un poco más en sus inferiores a nivel profesional, ¿verdad? Gustavo, éxito en este 2022, seguiremos tu campaña. ¿Y cuándo arranca el Brasileirão oficialmente? En abril sería. En abril. Primero el torneo estadual. Ya arrancan ahora. La Copa de Brasil, sí, la Copa de Brasil y el Brasileirão. Perfecto. Gracias, Gustavo, muchos éxitos. Feliz 2022 para vos y tu familia. Muchas gracias, Fred, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Gustavo Morínigo, técnico del Curitiba. Vos sabés que me envía un amigo del WhatsApp, Marcelo Vicelares. Brasil, ingreso de derecho a televisión, la cadena Globo abonó por cada partido $215,000 transmitidos en señal abierta en el Brasileirão 2021. El Corinthians fue el equipo que más transmisiones tuvo, 15 en total. Recibió $3.240.000 solo por televisión abierta. Estamos hablando de canal abierto. La noticia del momento tiene que ver con Jan. Nos confirmaba el doctor Prono, 3 partidos le dieron a Jan, 2 por la roja directa contra Guaraní en la final y 1, decía el doctor Prono, por incitar. Roja directa contra Olimpia. Roja directa contra Olimpia y después por incitar al público, es lo que decía el doctor Prono. Sí, a Gianpaulo, que es el arquero de Cerro,
se le aplicaron 3 partidos de suspensión y va a tener que cumplir esos 3 partidos ahora en la apertura del torneo oficial de la ABF. La resolución está firmada y entiendo que fue notificada también. Él tiene una expulsión por una tarjeta roja directa por este motivo y tiene un partido por el tipo de incitación al público. Evidente que están todos los videos, audios. Entonces, lo que tiene es 3 partidos. No tiene actos obscenos ni nada, pero sí hay una incitación hasta cierto punto delicado en un partido como ese y entonces tiene, por decirlo así, un partido más. Y tiene que cumplir en la apertura. ¿Por qué en la apertura, doctor? Porque eso es lo que dice el Código Disciplinario y el reglamento de la Supercopa también lo dice. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto nos adelantaba el doctor Prono y me pregunta un oyente que está entrando en la sintonía, ¿qué partido se pierde? Los primeros 3 preguntas. Y ya dijimos también, vuelvo a repetir, Ameliano, primera fecha. Nacional, segunda y Guaraní. La tercera. Ya venimos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ahora no vamos a hablar de música, pero sí de algo que es como esa música que podés escuchar siempre y arregla todo. Es como decir Embogue y hace que lo que sea desaparezca. Como la hierba clásica de Indega, que te sirve para el mate, el tereré o el cocidito y hace un embogue a todo. Y tiene un sabor que dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Bueno, caso Julio Acevedo, está informando Carlos Ortega y veíamos a través de ABC TV. Ahora audiencia de imposición de medidas del exdirector de Tacumbú, Julio Acevedo, y su hijo Julio Alejandro Acevedo, procesados por presunto narcotráfico en el marco del operativo Navis. La diligencia se realiza ante el juez Gustavo Amarilla. Esto informaba en directo ABC TV, con imágenes en vivo ahí. Va a ir a su casa el señor. ¿Ah, sí? Sí. Y eso que ya fue condenado en su momento por pornografía infantil, cuando era director de la cárcel. Ahora lo encontraron metido en tema droga. E igual va a ir a su casa. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. El caso Jokovic, Johnny y Fabio, él asume que cometió un error. Sí. 2 errores. Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe, el diario, ¿verdad? Francés, para no dejar tirado al periodista. Al regresar a casa me aislé y reflexioné.
cometí un error de juicio y admito que debí posponer la cita. Esto en relación a Djokovic sobre su charla con un medio cuando era positivo de COVID. Y no solamente esto, sino que ahora el propio Djokovic reconoce que el informe que él brindó cuando llegó al aeropuerto de Australia cometió un error humano, dice. Y ahora dice que su apoderado, o sea, la persona encargada, fue la que llenó la la hoja cuando uno arriba al país, y que esa persona fue la que cometió el error. Sí. Pero habría que ver si es... Y no tiene nada que ver. Él es el responsable, claro. Él firma eso. ¿Cómo vos le vas a dar para llenar un dato muy personal tuyo, aunque, no sé, seas una estrella? Vos tenés que llenar eso, cualquier ser humano le llena. Aquí, por ejemplo, Bruno, cuando una delegación... O sea, vos le vas a dejar, por ejemplo, a un asistente que diga, usted trae bomba en el avión. Puede poner sí. Y pone sí, vos... No. Aquí, por ejemplo, la selección nacional va a viajar vía charter. Y viene el representante de la APF con todos los documentos, pero llena el jugador, llena claro. el responsable, claro. Y le entrega a la persona indicada y lleva al aeropuerto. Claro. Entonces el jugador va e ingresa directamente a sala de embarque. Djokovic sigue esperando la decisión del ministro de Inmigración, Alex Wake, sobre una posible retirada de su visado y su deportación de Australia, lo que le impediría defender su corona en el primer Grand Slam de la temporada. El tenista serbio ya admitió errores humanos en su documentación de viaje y las autoridades australianas siguen investigando su declaración por su postura frente a la vacunación contra el COVID. Y también hay otra versión que dice que Djokovic está culpándole a las autoridades, que ellos, dice que manipularon la documentación. O sea, cada vez se va embarrando más el caso de Djokovic. Él mismo, no solamente eso, ahora se pronunció la Asociación Internacional de Escritores de Tenis, quienes informan. Hay un comunicado, Bruno, más allá de lo que vos estás señalando, que hay un fuerte rumor de que podría ser deportado en las próximas horas. Es que tiene que ser deportado. Sí. Dice, el comunicado de la Asociación Internacional de Escritores de Tenis, periodistas que informan, que escriben sobre el tenis, la noticia de que Djokovic sabía que estaba contagiado y no se lo comunicó al periodista ni al equipo de L'Équipe, ¿verdad? Ese es L'Équipe, ¿verdad? Es muy preocupante. Los periodistas tenemos mucho cuidado a la hora de adherirnos a los protocolos de la COVID y esperamos que los tenistas hagan lo mismo. Además, queremos remarcar que todos los periodistas que asistan al Abierto de Australia tienen que estar vacunados. Qué triste imagen está dando Djokovic. Sí, pésima imagen. Desde el inicio, porque realmente mintió, culpó a su representante, culpa a la prensa de ahora le culpa a la organización. Exacto. Su papá salió a compararlo con Jesucristo. Mira, ¿en qué terminamos, hermano? Mira en qué estamos terminando. Otra de las noticias, Adam Vareiro retorna a San Lorenzo Almagro. Así nos confirmaba su hermano y representante Julio Vareiro desde Buenos Aires. Además, Adam Vareiro ya realizó la primera prueba clínica en la Argentina. Julio Vareiro nos decía que se estaba trasladando a otra clínica para hacer otro examen más complementario y después ya iba a ir a la concentración de San Lorenzo Almagro. Jugador que pertenece al Monterrey. Al Monterrey. Al Monterrey, sí. Monterrey de México. Tiene contrato hasta el 2023. Sí. Nos decía. Y que pero va opción por de un año con opción a comprar San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. Encontró un lugar ahí en San Lorenzo, más allá de aquel error, ¿verdad? Que le marcó un poquito, pero puede recuperar su nivel en ese equipo y en el fútbol argentino. Es un buen delantero, interesante. Nos vamos, señores. Nos vamos. En instantes, Guillermo Maniski y Roberto Sosa con Periodísticamente. Volvemos a las 19. No se olviden que hoy tenemos ABC Motor a partir de las 21. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. La
La nueva marca del automovilismo llega en el 2022. ABC Motor 360. Radio, TV, digital, impreso y redes sociales. Programas diarios, relatos y comentarios de todas las competencias a nivel local e internacional. Todas las voces se conjugan con un solo objetivo: instalar una manera diferente de informar con velocidad y precisión sobre el deporte motor en todas las plataformas del grupo ABC. ABC Motor 360. Acelera a fondo desde el 2022. ABC Motor 360, la nueva marca de automovilismo. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Hacienda denuncia que falsos gestores buscan estafar a adultos mayores. Los falsos gestores no se toman vacaciones y continúan haciendo de las suyas en el interior del país, buscando estafar a los adultos mayores, a pesar de las reiteradas denuncias efectuadas por el Ministerio de Hacienda desde hace varios años. Los beneficiarios de la pensión alimentaria cobran desde este mes con un ajuste del 4.4%. Hacienda recuerda que todas las gestiones son gratuitas para el adulto mayor. Lo que pasa en el mundo. España ultima un sistema para vigilar la COVID como una gripe común. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha informado que su ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para abordar la evolución del coronavirus como la de la gripe común, abandonando así, por ejemplo, el control exhaustivo de casos, y está intentando abrir este debate a nivel europeo. Además, ha destacado que la letalidad del coronavirus se ha reducido considerablemente, pues en la primera ola de la pandemia la media era del 13% y en esta sexta ola está en el 1%. Temperatura en Asunción 37 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.